Buenos días, perdón por la tardanza, es que hay un montón de tráfico, pero bueno, creo que no es tan tarde, ¿no? Ahorita nos ponemos a mano con el tiempo. Bueno, pues cerramos hoy toda la semana que hemos estado trabajando. Para mí realmente ha sido como muy satisfactorio, ha sido como muy motivante. Créanme que hablar de estos temas no es fácil, ¿no? Como les decía yo, no somos las más populares, ¿no? En muchos espacios. Entonces, bueno, pues que haya habido como tanta apertura y me parece que hubo muy buena respuesta a lo largo de estos días. Entonces, pues bueno, eso motiva mucho. Yo quisiera, como vamos a cerrar con esta parte que les digo, es como, pues a mí me parece que más alentadora también que lo que hemos revisado. Antes de eso, quiero como permitirme hacer solo un comentario sobre una, digamos, precisión conceptual, porque me comentaron ayer que algunas personas se quedaron con la impresión sobre un comentario que hice en días pasados acerca de que para ser feminista hay que ser lesbiana. Y no, yo nunca dije eso. Lo que yo dije fue que hay, digamos, propuestas, ¿no?, teóricas y políticas diversas dentro del feminismo, y que hay una que se llama lesbofeminismo, ¿no?, que, bueno, digamos, tiene como un carácter separatista en algunos casos, ¿no?, y también, pues sí, ellas ponderan, ¿no?, la condición de lesbiandad como una decisión política, y bueno, ellas se van por esa línea, ¿no?, pero es una. O sea, hay muchas líneas en el feminismo, ¿no? Yo les decía que yo me separo como de esa línea, de esa posición. Tengo muchas coincidencias con ellas porque digamos que el lesbofeminismo también viene del feminismo radical, entonces yo estoy educada, ¿no?, teóricamente bajo esa escuela, entonces para mí es como más cercano. Sin embargo, yo pues no tengo como ciertos desacuerdos, ¿no? Uno de estos es este que les estoy comentando. Yo pienso que pues no es así. Me parece que, y siguiendo a Celia Moros, que va a ser una autora que vamos a recuperar más adelante, en realidad, pues digamos, no hay una forma del todo definida de cómo ser feminista en algunos sentidos, en otros sí, porque debemos tener cuidado con este aprovechamiento del capitalismo también del que hemos hablado, ¿no?, en el que pues ya, digamos, representa este feminismo sin compromiso político, ¿no?, este feminismo que no pone en riesgo nada, al contrario, que reafirma toda una estructura de poder. Eso sí es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y también para hablar de feminismo, pues sí, nos tenemos que sentar a estudiar. O sea, tampoco es que hagamos posgrados o esas cosas, ¿no? No, tampoco es un requisito, pero sí, de menos nos tenemos que sentar a leer, ¿no?, los documentos como básicos, conocer la historia del feminismo para opinar. ¿Se acuerdan que yo les decía, ponía el ejemplo, ¿no? Yo no me atrevería en ningún espacio a hablar de biología molecular porque no sé absolutamente nada, y porque eso te demanda como años, ¿no?, de estudio, de preparación, de reflexión, y entonces pues yo hablo de lo que sé, ¿no?, o de lo que he tratado de aprender. Eso sí, tenemos que evitarlo, ¿no?, y eso no es feminista. No es feminista tampoco como toda esta representación que hacen de nosotras como revanchistas, ¿no?, como que, bueno, hay como una parte también que es interesante bajo el análisis de género, ¿no?, que si estamos enojadas, ¿no?, pues bueno, sí estamos enojadas, y eso está bien, porque también nos han enseñado de, no, si te enojas te ves fea, ¿no? Y entonces las mujeres enojadas son feas, y pues no, o sea, tenemos derecho a estar enojadas, porque el mundo, claro, hay motivos de peso para estar enojadas, ¿no? Entonces, más bien, yo les decía que hay que aprender a capitalizar la ira, el enojo, todas nuestras emociones, ¿no?, hacia una dirección que, bueno, se comprometa a transformar el mundo. Quedarnos como en un solo lugar, pues eso no suma, ¿no?, digamos que nos paraliza. Pero también, bueno, claro, yo hablo desde mi posición y mi condición muy privilegiada. Yo les decía ayer que, pues como yo me atrevo a decir como todas las mujeres en el mundo, ¿no?, como muchas personas en el mundo, pues he vivido violencia además, pues muy severa, ¿no? Les decía yo que yo me posiciono políticamente como una sobreviviente de violencia feminicida. Entonces, bueno, eso desde luego me da una visión situada sobre el mundo o acerca del mundo, pero sí que tengo claro que a pesar de todo eso tengo una situación y posición de privilegio en relación con otras personas, ¿no?
O sea, hay mucho sufrimiento en el mundo, entonces, claro, para mí también es muy fácil decir, ay, transformemos el enojo, la ira, ¿no? Sí, porque yo he tenido recursos para hacerlo, pero tampoco podemos juzgar del todo a las personas, ¿no? Que están atoradas todavía en esos procesos. O sea, tenemos que ser también muy generosos, ¿no? Comprensivas, sensibles frente a los procesos de las demás personas, ¿no? Y bueno, eso, me interesaba como mucho el aclarar este punto porque pues no va por ahí, les digo, no hay como reglas del todo así rigurosas, pero sí hay esta condición importante que es, bueno, nos tenemos que alfabetizar, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que conocer los conceptos y tenemos que organizarnos. O sea, el feminismo no es una práctica individual, es una práctica colectiva y pues eso, que tiene un compromiso, ¿no? con las personas, con el mundo. Eso hay que dejarlo como bien claro. Ahora, otra cosa que quiero como comentar es que, bueno, ya ven que este estereotipo que esta palabra horrible que se está reproduciendo, la de feminazi, ¿no? Que, digamos, a mí al principio no le tomaba como importancia, hasta me mofaba un poco, ¿no? Decía, ay, sí, feminazi, no sé qué. Pues no, a mí me parece muy grave ahora, he como reflexionado en cómo nos apropiamos de las palabras, y es muy grave relacionar un movimiento de las mujeres, que es una reafirmación de la vida, con un régimen que fue genocidio, ¿no? Es muy fuerte. Y yo les decía, pues bueno, en mi experiencia como en otros lugares, ¿no? Sobre todo en Alemania, cuando estuve haciendo la estancia allá, me dejó marcada, ¿no? Y ahí entendí que es muy peligroso, porque pues yo sí a mí me llegaron a golpear en la calle por racismo allá, y fui a los campos de concentración, ¿no? Que ahora es una experiencia muy particular porque donde hubo tanto sufrimiento, ¿no? y asesinatos y demás, pues ahora son lugares turísticos, ¿no? Entonces también cómo nos aproximamos a esos espacios es súper fuerte, ¿no? Entonces yo decía, y bueno, había zonas de Berlín a las que me sugerían que yo no fuera porque estaba llena de neonazis, ¿no? Yo vivía en un barrio multicultural donde había personas de distintos lugares, ¿no? Pero de repente, pues esos grupos organizados alertaban, ¿no? Así como, cuidado, neonazis, ¿no? Y ponían fotografías. Los neonazis están como en el barrio, tengan cuidado. Entonces, imagínense, para mí fue una situación súper fuerte, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que hablábamos de cómo se construye el riesgo, ¿no? El peligro? Allá a lo mejor, bueno, son ciudades en general un poco más seguras, ¿no? Que esta tal vez, y bueno, tendríamos que ver en qué sentido. Pero esa situación de peligro en específico, o sea, el saber, y que además mi fenotipo pues me delataba, ¿no? Completamente de que pues yo no soy por ahí, de ahí allá, o me confundían con una mujer turca, por ejemplo, ¿no? Entonces, el saberte vulnerable, y yo decía, no puede ser que sigamos permitiendo que se relacione el feminismo con el nazismo, no puede ser. Que además, o sea, Berlín es una gran ciudad, pero tiene ese aire, ¿saben? O sea, tiene algo que no se puede como desprender, ¿no? Del referente de la guerra, del genocidio. Entonces, cuidado con eso, y es como el típico argumento de las personas que eso, ¿no? O más bien es el típico pseudoargumento de las personas que no tienen argumentos, ¿no? O esto de, ya no se puede decir nada, que lo mencionábamos en días pasados, porque ya todo les ofende, ¿no? Pues no, lo que pasa es que el mundo está cambiando. Y hay cosas que antes no estaban nombradas como violencia, y no es que no lo fueran, simplemente no se conceptualizaban así. Por eso ya ven la importancia de meternos a los conceptos, ¿no? a la teoría, para pues eso tener como un marco de referencia, ¿no? Diferente sobre el mundo, para problematizar, incluso para nombrar fenómenos y situaciones que pasan en nuestra vida, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me decía, no, pues nunca había pensado como en esto de la violencia ginecobstétrica, ¿no? Y ahora que comentábamos o que pensamos, me dice, pues sí, o sea, el maltrato, por ejemplo, cuando tuve a mi primera hija, ¿no? El típico de, pero ven que abriste las piernas, ¿no? Jódete, eso sí no te dolió, bla, todo esto, ¿no? Estos discursos que ya sabemos y que, díganme, pasaban desde hace muchos años, ¿no? Esto no es nuevo, pero no teníamos ese marco conceptual para nombrar. Entonces, por eso nos tenemos que alfabetizar. Y pues ya, ¿no? Y les digo, hay prácticas, a lo mejor activistas que no nos van a como a gustar, ¿no? Que nos van a hacer ruido. Sin embargo, también piensen, hablábamos de las limitaciones, ¿no? ¿Qué nos posibilita hacer el sistema? Y hay momentos en los que en la búsqueda de justicia tenemos que presionar de otra forma, ¿no? A veces a lo mejor nos parece como extremo. Yo les digo, en mi condición de universitaria, como parte de la comunidad de la UNAM, cuando sucedió el feminicidio de Leslie Berlin, ¿no? Que seguramente acá todo el mundo sabe, que fue hace un año, ¿no? En mayo del año pasado,
pues hicimos marchas, por supuesto, ¿no? Exigiendo justicia, acompañando a su madre. Y bueno, hay compañeras que tienen un estilo de activismo que es las pintas, ¿no? Y demás. Y bueno, se les criticó a más no poder, ¿no? Y entonces se les dibujó lo que era verdaderamente importante, que era el asesinato de Lesbi, que no quedara impune. No si rayábamos las letras hecho en Seúl, ¿no? Ya había toda la comunidad limpiando, indignados. Ahí sí se unieron pero teníamos muy poca como respuesta, ¿no? Ahora, yo tengo como otras prácticas de activismo, ¿no? Pero eso pues también es una forma de apropiación del espacio. ¿Sí me explico? Hay cosas que a lo mejor nos hacen ruido, pero seamos como más empáticos, ¿no? Para entender a veces la desesperación de las personas y cómo actuar. Ahora, el escrache, por ejemplo, que luego también es como una herramienta que utilizamos, sobre todo ahora que hay que se están visibilizando tantos casos de violencia al interior de la universidad, por ejemplo, y que se hacen los scratches, ¿no? Porque no está funcionando el instrumento que tenemos, que es el protocolo, ¿no? De atención. Y entonces de repente llegan compañeras, ¿no? Y bueno, exhiben a ciertos personajes, y eso ha generado también mucho ruido. Sin embargo, el scratche, que eso se llama así, tiene un origen histórico y político muy interesante en Argentina. Después de la dictadura, pues muchas personas no fueron castigadas, ¿no? O sea, un grado igual de impunidad altísimo. Y cuando termina la dictadura, esas personas que fueron genocidas, creo que no necesita tampoco ser como muy descriptiva. Sabemos los vuelos de la muerte, ¿se acuerdan? Cuando aventaban a personas al mar, ¿no? Desde los aviones, ¿no? Cómo se robaban a tantos bebés en Argentina, ¿se acuerdan? La tortura, ¿no? A tantas personas. Entonces de repente esos personajes que hicieron todo eso cohabitaban con la población. Y entonces la gente pues claro que no estaba contenta, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, no nos van a garantizar la justicia, se va a quedar así, pues entonces nosotros exhibimos a estos asesinos. Y ahí fue donde surgió el scratch. Entonces iban con las cacerolas, ya ven que los cacerolazos han sido emblemáticos, ¿no? En la lucha en Argentina, y hacían pintas afuera de las casas, ¿no? Aquí vive un genocida. Entonces se fijan, no es tampoco así un capricho, no así de, ay, tengo ganas de joder y entonces voy a exhibir, ¿no? Y a pintarrajear la calle. No, tiene una razón muy fuerte, ¿no? Ahorita en la Escuela de Trabajo Social ya nombraron a unos maestros que han hecho acoso, pero era lo de siempre, ¿no? Denunciaban a chicas, no hacían nada. Ya hicieron la lista, ya los pusieron y dijeron que no iban a entrar a dar clases. Tienen años, digo, la Escuela de Trabajo Social es una escuela donde van, la mayoría son mujeres, yo creo que un 90% yo creo que son mujeres. Y hasta ayer pasaron el oficio diciéndole a la directora que no iban a entrar esos hombres, pasaron una lista de 10 maestros que han hecho acoso hacia las alumnas y ya están nombrados, ¿no? Y porque pues antes era y de hecho la dirección le dijo a algunos maestros, ay, es que ellos no van, hay esto, pero no les dijeron quiénes eran, ¿no? Y una maestra sí nos preguntó, fue así de, a ver, ¿saben quiénes son? Porque pues la dirección no quiere decir quiénes son, o sea, siguen ocultándolos, ¿no? Entonces, ¿por qué ocultarlos? Y ya todos saben, si la escuela, si los alumnos saben y lo han denunciado, pero la escuela sigue cubriéndolo, y mal hecho, ¿no? Porque es una escuela de trabajo social, ¿no? Aparte, ¿no? Como qué ejemplo termina dando. Sí, de hecho lo que tú comentas es muy interesante porque, bueno, es terrible, pero es interesante por una cuestión, que es que a veces pensamos que por la cuestión numérica es que ya estamos como en condiciones de igualdad o que ya se solucionó el problema. Como bien tú dices, tanto el profesorado como el alumnado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el 80% está compuesto por mujeres. Entonces, aún así, vemos estas prácticas de dominio. Ya ven, no es nada más lo numérico, ¿no? Ahora veremos con la conformación del Congreso, ¿no? Por ejemplo, que hay como paridad en el sentido de que, o sea, números, pero en la dimensión cualitativa, ahí tendremos que ver, ¿no? Las decisiones, bueno, ¿vieron quiénes presiden las comisiones, no? Pues son hombres, no son mujeres, aunque hay paridad. O sea, hay como, ahora en Morelos, por ejemplo, acaban de destituir a la directora de Mujeres porque un hombre se sintió discriminado porque no lo tomaron en cuenta para dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres. Es en serio lo que estoy diciendo. Perdón que me dé risa, pero es que es absurdo. Es como si yo quisiera dirigir la CDI, ¿no? Y que pues yo no soy indígena. Tengo empatía, por supuesto, ¿no?
y no me despego del mundo de los pueblos originarios por racista, no, sino porque no quiero ser hipócrita. Por supuesto que tengo, como todas las personas en este país, ¿no?, una combinación de elementos, ¿no?, culturales, étnicos, raciales, que nos hacen este país tan diverso, pero yo no he sentido esa discriminación, por supuesto, como los pueblos originarios. Entonces yo sería una hipócrita si quisiera ahí meterme, ¿no? Puedo acompañar, ¿no?, puedo apoyar, pero no, o sea, las reivindicaciones hay algunas que son propias, ¿no?, de los colectivos que han sido oprimidos, maltratados, ¿me explico? Entonces cosas así que vemos que están surgiendo, pero bueno, aquí el punto, y ya para ir comentando a la expo, si no tiene alguien más algún otro comentario, es, esto ha generado movilizaciones y también movimientos en la base. Algo se está tambaleando en el sistema y creo que tenemos como pruebas muy claras de que el sistema no funciona, o bueno, desde nuestra perspectiva crítica no funciona, desde la perspectiva patriarcal el sistema sí funciona, porque el sistema está estructurado para generar todo esto que estamos viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la historia del feminismo, hablábamos justo de que el feminismo es un hijo de la modernidad, ¿no?, y que dentro de las revoluciones de la modernidad, como la Revolución Francesa, por ejemplo, las mujeres tuvieron una participación muy importante, sin embargo, al momento de firmar el contrato social, no fueron tomadas en cuenta, ¿no?, a pesar de que las mujeres han estado ahí presentes, pero no están visibles, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue el 15 de septiembre, ¿no?, y que pues estábamos ahí con la cena más bien, ¿no?, y que, bueno, con todas estas prácticas que tenemos el 15 de septiembre, pero de Josefa Ortiz de Domínguez o de Leona Vicario, pues no salimos, ¿no?, y hubo como participación de más mujeres. O pienso en el caso de la Revolución Mexicana, se condensa, se esencializa la figura de las mujeres en la Adelita, ¿no? Ahí llega nada más. ¿Quiénes eran las Adelitas? Pues quién sabe, pero ahí están, ¿no? Y les digo, no hacemos como un trabajo mucho más fino de búsqueda, ¿no? Eso también es perspectiva de género, eso también es epistemología feminista, ¿no? Es preguntarnos dónde están las mujeres, ¿no?, qué han hecho, qué han aportado. Una de mis maestras, que es la doctora Elvira Hernández Carballido, ella estudió comunicación igual, y Elvira es feminista desde el CCH, ¿no? Imagínense qué maravilla. Y Elvira tiene 52 años, ¿no? Entonces ya tiene como muchos años de militancia feminista. Fue pionera de muchas cosas, ¿no? Entonces ella me decía que cuando entró a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas, que entró a estudiar comunicación, le decían, ay, pues fuera de Elena Poniatowska, ¿quién más es periodista, no? No existen, no están. Y bueno, pues hoy día Elvira es una de las investigadoras más importantes sobre las periodistas en México, ¿no? Que pues no, había periodistas desde el siglo XIX, ¿no? En lo que ya es la vida, digamos, democrática de este país, si se puede denominar de esta forma, ya hay una participación de las mujeres. Entonces más bien las tenemos que rescatar de la historia. Y así como pensamos en estas mujeres, ¿no?, dentro de los metarrelatos, ¿no?, que han configurado las sociedades, también pensemos en un ejercicio biográfico. ¿Se acuerdan que hablábamos de la biografía amorosa en el primer día? Pues ahora pensemos en la biografía también como un instrumento político. ¿Quiénes eran nuestras ancestras? ¿No? Bueno, también los ancestros que tienen ahí como, también hay personajes muy importantes, así como hay cosas terribles en las historias de las familias, ¿no?, secretos, heridas, ¿no?, también hay cosas ahí interesantes, hay transgresiones que nos han llevado a pensar el mundo desde otro lugar. Eso también es perspectiva de género, ¿no? Yo decía, por ejemplo, ¿de dónde demonios me hice feminista, no? Si mi familia es súper tradicional, ¿no? Bueno, mi mamá, entonces ahí me di cuenta, no, mi mamá ahí me enseñó como cosas, ¿no?, muy importantes para ver el mundo diferente, pero yo no había como apreciado la figura de mi mamá. Sí, porque no, yo crecí en un ámbito muy religioso, muy conservador, imagínense, ¿no? Pues no soy como lo que tal vez esperaba mi papá, pero pues bueno, ¿qué fue lo que me llevó? Pues solamente fue me enteré por ahí, bueno, mi mamá, que les digo, tiene como cosas interesantes, que tenía yo una tía que era concebida por la familia como terrible, ¿no? Así como la terca, como migró a Estados Unidos, hizo lo que quiso, ¿no? Entonces dije, ya sé, de ahí viene. Pero también viene de otras mujeres, ¿no?, que están ahí en la historia y que son fuertes y que son referentes.
Eso es súper bonito, hagan ese ejercicio. Hay que recuperar la memoria histórica, tanto de la colectividad, o sea, de los países, de los lugares, ¿no? Pero también la propia, a partir del ejercicio biográfico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es esto de la condición de la humanidad, ¿no? Es una pregunta en realidad, pues que ha sido, yo me atrevo a decir casi milenaria, ¿no? O sea, obviamente no desde una perspectiva feminista, pero si se fijan, pues eso es el punto o el objeto de estudio de la filosofía, ¿no? El ser, la condición del ser de los individuos. Entonces es la pregunta que nos hemos tratado de responder a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero entonces yo voy a recuperar un referente moderno, justo porque, bueno, en ese sentido o en ese marco histórico está presente el feminismo, y bueno, todo el mundo conoce esta estatua, ¿no? A lo mejor no sabemos quién la esculpió, a lo mejor no sabemos dónde está, no sabemos el año, ¿no?, en el que fue creada, pero sí hemos visto, ¿no? Sabemos por ahí, ¿no?, que es el David, ¿no? Y bueno, lo esculpió Miguel Ángel, está en la academia en Florencia, y pues nos han dicho que es algo muy hermoso, ¿no?, que es una representación de la humanidad, nos han dicho eso, ¿no? Bueno, entonces, claro, cuando yo lo vi por primera vez, la perfección, ¿no?, y además que técnicamente tiene cosas como importantes porque digamos que desde la perspectiva, mejor dicho, desde que tú lo ves así como con esa armonía que nos dijeron, ¿no? El canon de la belleza, pero pues Miguel Ángel se las ingenió para hacer como porque si se fijan, esto es como un poco más largo y la mano está un poco desproporcionada, es un poco más grande, pero lo hizo así a propósito para que en conjunto y desde la perspectiva por la cual la ves se vea como de forma armoniosa. O sea, técnicamente es muy importante esta obra, ¿no?, justo por la complejidad artística que implicó. Y bueno, cuando claro yo la vi, estaba muy emocionada y le tomé un montón de fotos por todos lados, ¿no? Y tiene unos detalles que son así maravillosos. Lo que quiero decir es que incuestionablemente es una gran obra, es impresionante, es bella, pero vámonos como a una dimensión de análisis más profunda sobre lo que representa, ¿sí? Bueno, yo les pregunto, si ustedes ven esta imagen, ¿se sienten representados y representadas? ¿Quién sí se siente representado? O sea, está bien, puede ser. Yo no me siento representada. A lo mejor si alguien tiene ese cuerpazo y dice sí, ¿no? Así yo sí me siento representada, ¿no? Yo no, por obvias razones, ¿no? Así que digan, bueno, ese es el emblema de la humanidad. ¿Por qué no? A ver, ¿quién ve como que muchas personas dicen que no? ¿Por qué no se sienten representadas o representados? ¿Quién quiere comentar por qué no? Es que yo creo que van hasta allá de una representación individual o colectiva. Yo creo que todo es un universo, ¿no? Quisiera verlo más bien desde un punto de vista filosófico, de la existencia del ser humano o de la capacidad del ser humano para poder crear belleza. No el hecho de que el David, dentro de sus perfecciones o imperfecciones artísticas y técnicas, representen a una determinada raza que además para la época en la que se construyó pues ni siquiera estaba contemplada la raza latina, ¿no? Ese es un aspecto muy importante también que tendríamos que tomar en consideración. Más allá de que esto viene de la creación de la belleza que se tenía en la Grecia antigua, que también eran una raza que se sentían casi perfectas y que evidentemente de alguna manera proyectaban esa capacidad de perfección para la época en la que se consideraban ubicados en el tiempo, creo yo. Bueno, esto es algo importante que pues el contacto cultural, sin embargo, sí tenían contacto con otras razas, ¿no? Porque ya esclavizaban a personas de África desde ese momento, ¿no? Buenos días. Yo considero que más que algún tipo de conceptualización o de alguna especie de semejanza, es como la postulación de por qué la figura de Dios, vamos a un aspecto más patriarcal aún, por qué Dios es hombre, ¿no? Es la concepción estética de cómo se ha considerado que el hombre es
la figura estética perfecta. Yo, en una perspectiva artística, es muy buena obra, pero si vamos a un punto en el que vamos a equiparar también la belleza, hay que reconocer que el cuerpo del hombre como de la mujer tienen sus cualidades independientemente como individuo. Y que, bueno, si vamos a hacer ese análisis ya desde esa perspectiva, pues yo considero que más bien la estatua tendría que estar acompañada de una mujer. Creo que eso sería la perfección en una obra artística, independientemente del contexto filosófico. Y bueno, y el por qué también la humanidad desde las culturas antiguas ha considerado que el hombre es el pilar, ¿no? Es el soporte estético. Creo que más bien es la cuestión patriarcal atrás de este tipo de obras. Entonces es algo muy importante, ¿no? Lo patriarcal, que lo patriarcal tiene como mecanismo algo que se llama androcentrismo, que es tener a los hombres, ¿no? O al hombre, porque aquí también, ojo, el hombre, ahorita vamos a desmenuzar esa categoría, ¿no? Porque incluso no todos los hombres están representados ahí. Es el hombre, es un constructo, sí, filosófico, pero que tiene una dimensión también material, porque va estructurando a las sociedades, ¿no? Es decir, todos aquellos que no estén representados, ¿no?, en este modelo, están excluidos, ¿no?, del pacto de ciudadanía. Ahora, claro, esto es renacentista, pero nosotros y nosotras hacemos lecturas modernas, ¿no?, de esa figura. Y, perdón, pero yo he visto esto hasta en los libros de texto. Están presentes, ¿no? O sea, siguen siendo los referentes con los que nos hemos construido como sujetas y sujetos, aunque no sean de nuestro tiempo, porque son las bases con las que se construyó la humanidad. Ahora, bien, dices tú, o bueno, más bien mencionabas como la representatividad de las mujeres, ¿no? Yo no sé, porque tampoco se trata como de eso, ¿no? Porque si incluso esto fuera una estatua con el cuerpo de una mujer, tampoco representaría la humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo entonces, o qué es exactamente, ¿no? Entonces ahorita lo que les voy a pedir es que en unos 2 minutos piensen qué es lo humano, cómo definiríamos lo humano, la humanidad. En lo que yo pongo un video que se me olvidó enviar, pero lo tengo en la memoria, que quiero que veamos, un video de 2 minutos. ¿Ya lo pensaron? Aquí, por favor. Muchas gracias. Breve y para ser... Yo definiría humanidad como diversidad. Bueno, esto es un elemento importante, ¿no? Para reconocer la humanidad de las personas tenemos que reconocer que somos diversas, ¿no? Exacto. ¿Qué otra? ¿Alguien? Yo creo más que para definirnos como humanidad requerimos mucho de empatía, ¿no? Mucho. Y la compasión que va a llegar a la empatía. Siempre ponernos en el lugar del otro y eso nos hace más humanos, ¿no? O humanos reales, ¿no? O sea, como la conceptualización de lo humano va acompañado de la racionalidad, pero también de la emotividad, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? Yo creo que también tiene que ver con el cuerpo,
indudablemente desde que se nos chupó el pelo y nos erguimos, pues ya había una condición que nos daba distancia de otros seres. Entonces sí, el cuerpo sí representa como ya otra categoría, acompañada con este desarrollo, a lo mejor en un principio muy primitivo y ahora muy sofisticado, entre comillas, de estos procesos mentales y esta transformación del medio. Y a partir de ahí, pues toda la creación que ha surgido, digo, tanto positiva como negativa, esta creación que ha surgido a partir de pues, esta propia evolución de, sí, como de la especie como tal. Acá también hay otra participación. Sí, bueno, yo me enfoqué más en la representación gráfica que mencionabas del concepto humanidad. Creo que va más en cuestión al raciocinio que tenemos como seres vivos, y si buscamos una imagen para representarlo sería pues una cabeza con el cerebro resaltado, ¿no? Que es lo que nos hace finalmente humanos, ese pensar diferente a todos los seres vivos. Hay es cierto, o sea, creo que es innegable también que así como hemos destruido tanto, las personas hemos creado muchas cosas, ¿no? Que han sido como maravillosas. Hablan de una diferenciación, ¿no? De otras especies, de otros seres, pero fíjense que incluso digo, nada más lo voy a poner como apunte porque eso demandaría como otro espacio y unas 2 horas, ¿no? De charla por lo menos, pero desde las concepciones más progresistas o de vanguardia recientes, se piensa también en la condición de los animales, ¿no? Por ejemplo, los derechos de los animales. Y entonces rompe con este esquema de los derechos humanos. Es muy interesante. Incluso en la tercera generación de los derechos humanos, que les voy a comentar sobre estas generaciones, se habla, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, de que debe ser cuidada, de que debe ser protegida. Entonces eso cambia o nos lleva a pensar cuál es el papel de las personas en el planeta, ¿no? Y aquí no estamos en una condición de privilegio, estamos en una condición de responsabilidad, justo porque tenemos recursos, ¿no? Que nos posibilitan el cuidar a la naturaleza y a otros seres. No estamos aquí para saquear, ¿no? Estamos aquí para cuidar. Ese tendría que ser en realidad el móvil de la humanidad, cuidar el planeta y a otros seres y a las otras personas, ¿no? Eso es una aportación del ecofeminismo, que por cierto no quiero hacer como comercial, nada más les comento que en la feria del libro que va a haber en el Zócalo en noviembre va a haber 3 invitadas feministas. Una es como controversial porque hay como grupos científicos que no aceptan como lo que ella ha puesto sobre la mesa sobre los alimentos transgénicos, que es Vandana Shiva, que es una ecofeminista de la India, pero me parece que incluso aunque no estemos de acuerdo, es importante escuchar para dialogar, ¿no? Discutir. Es una de ellas. La otra es Silvia Federici, que la mencioné en estos días, que es la que ha hecho la historización sobre las brujas, ¿se acuerdan? Y la otra es Silvia Cusicanqui, que es una socióloga de Bolivia, y que ella habla sobre los feminismos indígenas y poscoloniales. Entonces está redondito, ¿no? Si pueden darse una vuelta, pues vale la pena. Bueno, les voy a poner un videito que dura 2 minutos, es de Celia Amorós, que es una filósofa feminista, les decía, y vamos a ver, ella explica esto de la hombres y mujeres, pero lo lleva a algo mucho más profundo que es lo genéricamente humano. Vamos a ver qué es eso. Yo lo definiría como la lucha por la igualdad de los varones y las mujeres en tanto que seres humanos, en tanto que seres genéricamente humanos. Yo creo que se articula por medio de las vindicaciones. Las vindicaciones no piden otra cosa para las mujeres, sino aquello que los varones mismos han definido como lo genéricamente humano. Y las mujeres quieren ser simplemente, no quieren la identidad de lo identitario masculino, quieren lo genéricamente humano. Y la vindicación, por lo tanto, no es querer la igualdad, como tantas veces se dice con mala fe, con lo identitariamente masculino, que los varones ni con toda su buena voluntad nos iban a poder dar, ni nosotros lo queremos, sino con lo genéricamente humano.
y precisamente fue la Ilustración la que desarrolló toda una serie de abstracciones en las que se concretaba lo genéricamente humano, como ideas tales como la de sujeto, ideas tales como la de individuo, ideas tales como la de ciudadanía. Entonces el feminismo fue una radicalización en el Estado. Es decir, si se pidió la igualdad, si se pidió lo que Amelia Valcárcel llama los iconos horizontales, las mujeres piden que por la misma regla de tres se les aplique a ellas en los mismos términos. Dice Mary Wollstonecraft que criticaremos a los déspotas de nuestros maridos del mismo modo que ellos han criticado a los aristócratas. Ya lo decía Simone de Beauvoir, cuando las mujeres queremos ser simplemente seres humanos, se nos dice que queremos ser hombres porque el varón ha acaparado lo genéricamente humano. Y entonces se basa en el malentendido de este solapamiento para malentender la vindicación. Y yo creo que el feminismo es en su entraña misma vindicación. Es también muchas otras cosas. Es crítica al androcentrismo, pero lo que le caracteriza en sentido fuerte, y por eso tiene su tronco ilustrado, es la vindicación. ¿Lograron escuchar algo? Sí. Pues tiene cosas muy interesantes. Muchas gracias. Esta parte de lo genéricamente humano, ¿no?, que está acaparado por un referente androcéntrico, ¿no? Entonces, hemos también, gracias, hablado a lo largo de las sesiones sobre este concepto de igualdad mal entendido, ¿no? Y que entonces se reduce como para tratar de desacreditar a los movimientos de mujeres como pues querían igualdad, ¿no? Pero entonces están midiendo la igualdad desde esta masculinidad hegemónica, ¿no? Y no va por ahí, la propuesta no va por ahí, porque incluso también queremos desmontar ese referente sobre los hombres o el hombre, ¿sí? Léanse también Aristóteles, todo el tratado que hace, y él dice, ¿no?, para que sea ciudadano debe ser hombre, amo, propietario, racional, ¿no? Entonces también, aunque la modernidad por supuesto nos posibilitó el problematizar la condición de humanidad, también dejó de lado otras concepciones del mundo que, si bien no son occidentales, no quiere decir que no sean importantes o valiosas. Pienso en la cosmogonía de los pueblos originarios, ¿no? La construcción del self, acá hay un lugar hasta adelante, por si gustas pasar. La construcción del self, de la colectividad, ¿no? Se dice que la ciencia, por ejemplo, es uno de los pilares de la modernidad, pero bueno, pues también había ciencia premoderna, ¿no? Los mayas no eran, por ejemplo, científicos, no eran astrónomos, no eran matemáticos, pero entonces más bien la modernidad también tiene un elemento problemático al ser androcéntrico que deja de lado todo aquello que no es occidental. Y nosotros no somos occidentales, somos sociedades occidentalizadas por haber sido colonizadas, pero no somos occidentales. Ojo, también esa es otra como otro espejismo, ¿no? Nos quieren hacer pasar como pues eso, que tenemos que ser como racionales y no sé qué, pero no, o sea, ¿quién puede negar toda esta herencia espiritual que tenemos en esta parte del mundo? Eso nos configura también como sujetos, ¿no?, como sujetas, y rompe con esta idea de la racionalidad como el único filtro por el cual podemos ver el mundo. No sé si estoy siendo como elocuente y claro, o sea, lo que quiero decir es que hay muchas apreciaciones sobre el mundo y que hay que ponerlas sobre la mesa todas, pero el problema es que nuestros referentes sobre lo humano están condensados a un solo modelo que no alcanza para representar a todas las personas. Eso es lo problemático, y entonces quedamos fuera. Y también es cuando no sé, de repente quieren ponernos como modelos económicos o modelos educativos que vienen de otros países y que pues no funcionan, aquí no funcionan. No nos hablan de Finlandia, ¿no?, y Noruega. El modelo de competencias no está basado en eso. Y bueno, se los digo yo que soy profesora desde hace 15 años y que hago revisiones técnicas y que creo libros de texto, ¿no? Todo eso no funciona, no está funcionando porque estamos utilizando un referente que no se acerca en lo absoluto a la realidad de este país. Y así pasa igual con el concepto de igualdad y muchas cosas, ¿de acuerdo? Bien, hay un texto que lo pueden buscar si les interesa, está en línea, que es La construcción de las humanas, que lo escribió Marcela Lagarde. Entonces, quiero que alguien me ayude a leer el párrafo. ¿Quién puede ayudar a leer? Ok, La construcción de las humanas, Marcela Lagarde.
El concepto humanidad encubre ideológicamente la denominación al pretender la confluencia abarcadora de todos y todas. Por eso, al homologar a la humanidad con el hombre, se le enuncia excluyente, ya que se deja fuera o se sume el sujeto histórico, patriarcal, genérico, clasista, étnico, racista, religioso, etario, político, a quienes están sometidos por el dominio, a quienes no son el sujeto y, en consecuencia, no son suficientemente humanos. Muchas gracias. Pues es eso. O sea, lo humano está centrado en esto. Eso es el hombre. No son los hombres, se fijan, es el hombre. Es este sujeto que tiene todo esto, ¿no? Que es propietario, ¿no? Que es blanco, heterosexual, que tiene una edad, ¿no? Porque también, acuérdense cuando hablábamos del amor platónico, ¿se acuerdan? Que decíamos, ¿no? Era una experiencia entre hombres, entre varones, pero tenía una particularidad, ¿no? Que era un hombre más joven, iba, ¿no? A recibir como, iba a ser, exacto, ¿no? De un mentor, que es un hombre que tiene más edad, ¿no? Y que tiene un capital político, ¿no? Y económico superior. Entonces, ¿se fijan cómo nuestras relaciones también están basadas en la desigualdad? ¿No? O sea, y bueno, esto no es, les digo, para que nos deprimamos, ¿no? Pues más bien es como ir descubriendo cómo se estructuró el mundo y cómo lo podemos modificar. Por eso, cada experiencia de nuestra vida no es neutra. Eso que nos dicen que el amor lo puede todo, ¿no? El amor no, pues en el amor ahí está operando el poder. ¿A poco no? O sea, se han puesto, yo insisto con el amor porque es un tema que nos ayuda como a entender muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo han escogido de quién se han enamorado? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué les parece atractivo? ¿No? Bueno, eso es una condición, ¿no? La que se hace la difícil tiene como más valores a los que se pretende acceder que quien es más. Pues no, porque no tiene estos topes, ¿no? Entonces es un valor al que hay que acceder pues, para poseerlo. Incluso ayer estaba, porque les digo que también con estas cosas que hago, ¿no? De análisis virtual, digital, y vi por ahí un texto, un articulillo que decía como la combinación perfecta son las mujeres veinteañeras y los hombres cuarentones, ¿no? Descubre por qué. Entonces dije, ay, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Bueno, yo ya tengo 37, ¿no? Pero yo dije, yo quiero saber, ¿no? ¿Por qué? Y entonces decían que pues los cuarentones, muchos ya están divorciados, ¿no? Entonces, pues ya quieren diversión, no se quieren comprometer. Y entonces que las muchachas de 20, pues si eso quieren diversión, dicen, no se quieren casar como las de 30, ¿no? Que están como ya obsesionadas. Sí, y así un montón de cosas, ¿no? Muy interesantes. Y entonces pues me meto a los comentarios, ¿no? Y pues muchas chicas diciendo, ay, no, sí, es que los señores de 40 ya saben lo que quieren, ¿no? Y les van a enseñar, y son experimentados, y no sé qué, ¿no? Y decía, uy, muchachos, yo a mis 37 les diría que no, a los 40 muchos no cambian, ¿no? Hay otros que están muy bien, ¿no? Pero bueno, no, o sea, no demos por hecho nada solamente por la edad, es lo que quiero decir. La cosa es que esa apreciación me pareció que era desde una posición de desventaja y que entonces estamos mirando a quien nos parece deseable como alguien que nos va a proporcionar lo que nos falta. O sea, lo miramos desde la carencia, ¿no? Ay, es que me va a enseñar, no, me va a ilustrar. Y bueno, claro, o sea, cuando compartimos el amor con alguien, no nada más me refiero como pareja, como hablo como amigo, como amiga, ¿no? En fin, pues claro que aprendemos de las personas, pero es muy distinto colocarte aquí que colocarte aquí, como un ser carente. ¿Y saben por qué nos sentimos carentes? Pues justo por esto, porque el referente tiene esto, ¿no? Entonces nos sentimos menos valiosos, hombres y mujeres, que no estamos dentro de este modelo, pues por el color de nuestra piel, ¿no? Por que no tenemos dinero, por el lugar donde vivimos, ¿no? Es que, o no sé, yo a mis alumnos, por ejemplo, les tengo así estrictamente prohibido que me digan cuando van a participar, bueno, no sé si esté bien, ¿no? A lo mejor es muy tonto lo que voy a decir, no, eso está prohibido, dilo. Aquí estamos construyendo el conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, o sea, ya de entrada tú te estás descalificando. Y es porque, no tengo este capital intelectual, ¿no? No soy Octavio Paz.
bueno que no seas Octavio Paz, ¿no? Porque han visto, también aquí qué onda con la promoción de la cultura en este país, que me acuerdo que mi abuelo veía los programas de Octavio Paz donde lo entrevistaban, ¿no? Y casi el entrevistado le tenía que pedir perdón por mirarlo, ¿no? Así como, maestro, le quiero preguntar, ¿no? Perdóneme. Así como, y el otro así, le voy a explicar, ¿no? Ese es el sujeto racional, y no, pues esa no es mi aspiración. Yo no quiero ser así, no me interesa, yo quiero construir desde otro lugar y reconceptualizar el concepto de lo humano, de lo genéricamente humano, ¿sí? Vamos como entendiendo más esta crítica, ¿no?, que se hace, y no la hace nada más el feminismo, por supuesto, la hace también otras posturas críticas, ¿no? Bien. Bueno, aquí fíjense, para entender la configuración de la humanidad tenemos que tomar en cuenta la dimensión de género. Acá atrás también hablábamos de unas categorías importantes: ideología, dominación, que se acuerdan que decíamos que la dominación supone la obediencia, ¿no? Son esta construcción de mecanismos para garantizar la obediencia. Y la ideología, todas las personas tenemos ideología, lo que pasa es que se ha como igual demonizado, ¿no? Es que eso es ideológico. Pues todas las personas de alguna u otra forma tenemos ideología, que la ideología que es, pues es un sistema de ideas, pero las ideas son creencias, ¿no? Las ideas también son como reflexiones, sí demandan en algunos casos conceptos teóricos. Ya cuando algo es ideológico por completo, sí es problemático, porque entonces no lo cuestionamos. Y la ideología también se tiene que cuestionar, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que hay algunos posicionamientos de izquierda o feministas que rayan en lo ideológico nada más, y no, o sea, si no alcanzamos a entender que la teoría nos sirve para algo, pero que tenemos también que llevar marcos que sean aplicables y transformadores, entonces se queda a nivel discursivo y por lo tanto ideológico, y tenemos que evitar eso. Y otro, bueno, esto les decía, la dimensión de género, habla de una enajenación, que si se fijan, bueno, son conceptos obviamente que puso el marxismo, ¿no?, sobre la mesa para explicar el mundo, y habla como de esta separación que se hace por parte de las personas con respecto a la realidad. Estoy parafraseando. Entonces fíjense, recupera esto que les decía, los símbolos, ¿no?, la visibilización moderna de las mujeres, que también habla de una participación social ampliada. Esto que les decía yo, vamos a rescatarlas de la historia, ¿no? ¿Qué han hecho las mujeres? ¿Qué han aportado? Eso de que no, pues las mujeres no han estudiado, no han hecho nada, bueno, tomando en cuenta de que no nos dejaban estudiar, no nos dejaban acceder al espacio público, pues era como complicado, y aún así, dentro del encierro, las mujeres hacían cosas importantes, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años fui al museo de Tepozotlán, que había una exposición de monjas coronadas, de cuadros de monjas coronadas, y entonces decían que la mayoría de estos cuadros pues no tenían firma, ¿no? Bueno, pues ¿quién creen que eran las autoras? Pues ellas mismas, evidentemente, era una representación de sí mismas, ¿no? Y así muchas obras en realidad tienen como la firma, ¿no?, de los hombres, pero han sido creaciones de las mujeres. O hay mujeres que han tenido que usar seudónimos, ¿no?, con nombres de hombres o masculinos, porque eran épocas en las que estaba prohibido, ¿no? Les recomiendo, otra vez yo con el amor, ¿cómo juego con eso? Pero es que es bueno. Les recomiendo que por ahí busquen la historia de Auguste Rodin, que es el escultor que hizo El Pensador, ¿no?, y de Camille Claudel, que Camille Claudel era su alumna, pero era una gran escultora, y ella creó buena parte de Las Puertas del Infierno, que hace poco estuvo exhibida en México, pero están firmadas por él. Y entonces, literalmente, o bueno, no literalmente, la volvió loca de amor. Imagínense esta idea de el maestro, Rodin, ¿no?, ilumíname. Y cuando pues la otra era una gran artista también, pero se sentía en desventaja o con la carencia frente a él. Y entonces Rodin ya, aparte de ella, bueno, resulta embarazada de esta relación, pero ella misma se provoca un aborto, ¿no? Y como en esta racionalidad de yo sé que ahí eso no va como a funcionar, entonces yo corto como esta relación, ¿no? Ya después Rodin se encarga como de cerrarle las puertas para que ella no pueda exhibir su obra. Ella como en esta, pues sí, en estos momentos como emocionales tan complicados, destruye parte de su obra, sí logra exponer alguna, y entonces su familia decide encerrarla en un manicomio, y estuvo muchísimos años. Y entonces yo pienso que qué triste, ¿no? Porque era una gran artista, pero por toda esta presión, ¿no?, social, por toda esta configuración de las relaciones, es que ella termina así, y también claro por el disciplinamiento de la sociedad.
Entonces busquen, por ahí hay una película que se llama La Pasión de Camille Claudel, y que sale Gerard Depardieu, que creo que es el actor que siempre sale en todas las películas francesas, pero está bueno. O sea, esos materiales, por ejemplo, yo los comparto luego con mis estudiantes y hacemos como cine debate. Yo sé que, no sé si alguien de clase acá, pero piensen, a lo mejor hablando de cómo podemos, me preguntan también cómo podemos socializar como toda esta información, ¿no? Pues ármense eso, digo, a lo mejor dicen, ay, Raquel, tus ideas súper ñoñas, ¿no? Si de quién se le ocurre hacer un cine debate con los amigos. Bueno, ¿y por qué no? Reúnanse a ver una película, ¿no? Y platíquenla, dialóguenla desde otro lugar, no nada más desde las películas palomeras, que está bien, ¿no? Pero vamos a meterle como carnita al análisis. Esa sería una buena estrategia, pienso, ¿no? O leerse un libro, o qué sé yo, ¿no? Pero vean cómo es interesante ver esto, o sea, la visibilización de las mujeres, la reivindicación de lo humano, y esto pues lo que ha hecho es generar una crisis en esta construcción patriarcal del mundo, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que yo les decía hace rato, ¿no? Este deseo reivindicativo de las mujeres tampoco es que estemos como ponderando a lo femenino y a las mujeres como el único referente, como el mejor referente, ¿no? Para nada. Creo que hay también como algunos posicionamientos políticos que nos llevan o que tratan de pasar esta idea, ¿no? Como de que las mujeres somos extraordinarias por alguna razón, y pues la verdad es que no. A mí me parece que también eso sí es solo ideológico y se queda corto, porque en realidad también podríamos hacer una crítica desde la ética a la construcción de las mujeres como sujetas, ¿no? Y que además nosotras también, así como hemos hecho cosas maravillosas, también hemos hecho cosas terribles. O sea, sí hemos abonado a la construcción de este sistema, que es injusto. Desde una posición de, digamos, opresión, sí, pero también ha habido mujeres muy, muy privilegiadas, ¿no? Que han abonado al sistema de desigualdad y que lo siguen reproduciendo. Entonces tampoco es eso, ponderarlo como, ay, las mujeres, ¿no? No, estamos hablando de una opresión estructural e histórica que está situada y que eso ha generado, pues, otras o prácticas o dinámicas muy puntuales que han llevado pues al fracaso de la humanidad, ¿no? Porque no hemos estado presentes ahí tomando decisiones, ¿no? Y que también la construcción de lo patriarcal ha generado también la exclusión de otros hombres, ¿no? Ha generado violencia, porque además, fíjense, es interesante, ¿no? Pensar cómo si la élite corresponde a una proporción muy pequeña de la humanidad, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si no, vean cómo se reparte la riqueza, ¿no? Por ejemplo, en este país, ¿cuántas personas poseen la riqueza? Es así una cosita, ¿no? Son ni 10 familias. Y así se repite ese esquema a nivel mundial. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo le hacen las élites, que son tan pocas en comparación al resto de la humanidad, para mantener ese orden estructural? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen si somos más nosotros? El miedo, ¿no? Tienen aliados. Esta parte de la dominación, les digo, no es cualquier cosa. Como supone obediencia, por eso es que vemos a mujeres misóginas, por eso es que vemos a personas que no son blancas, que son racistas, por eso vemos que el clasismo ahí está, ¿no? Ahora con lo de las elecciones, ¿se fijaron en los comentarios que se hicieron sobre el hijo de López Obrador? Que siguen, ¿no? O sea, lo que le indignaba a las personas era que este pequeño trajera unos mechones rubios y que es moreno, ¿no? Eso era lo que le indignaba a las personas. Y se sigue indignando la comparación que hacen con la familia del presidente actual, ¿no? De López Obrador, muchos comentarios van en ese tono de, pues la familia que va a estar ahí en la presidencia va a estar bien fea, todos gordos, morenos, o sea, cuando la mayoría, bueno, la mayoría de mexicanos pues somos morenos, ¿no? Y lo ves y de gente pues que es morena diciendo esas cosas, es impresionante. Cuando igual leo en Twitter y todo eso, me termina doliendo el estómago de estar leyendo todas esas odio, porque se lee odio en las palabras, ¿no? Y bueno, vemos es un montón de prácticas, ¿no? Y de cómo entonces las y los oprimidos reproducimos el sistema. Pues eso también es a partir de la ideología, ¿no? Pero igual también lo han formado, ¿no? O sea, es parte del sistema, ¿no? No nos damos cuenta
que estamos, o sea, somos igual, perdón por la palabra, pero somos igual de miserables y nos sentimos con un nivel socioeconómico, cultural mayor que personas que están exactamente igual que nosotros. Y hablo de todos los niveles porque, perdón por donde estoy, pero pues hasta los puestos políticos, ¿no? Tampoco es gente, ¿no? de muy alto nivel, quizás sí, mayor al mío, por ejemplo, ¿no? Pero no los hace, por supuesto, y hablando de esto, no los hace ni más humanos, ni más perfectos, ni mucho menos, y se atreven a juzgar, ¿no? Pero bueno, es lo que llevas mencionando desde el lunes, ¿no? Es el sistema que nos ha hecho creer que mientras nos separemos y nos sintamos diferentes a los demás, pues nos sigue manteniendo el sistema igual, ¿no? Sí, por eso se acuerdan también que les decía cuáles son los nuevos títulos nobiliarios, ¿no? Y todo este capital intelectual impresiona, ¿no? Los grados académicos y que el currículum, no sé qué. Bueno, sí, eso te da como credenciales y no es que no sea valioso, ¿no? Porque bueno, pues estudias, pero aún así, créanmelo, que, y les digo, yo tengo 15 años en este negocio, a veces un título no representa lo que sabes, ¿no? Y hay títulos comprados también, ¿no? O no que vayas a Santo Domingo, sino que o sea, que digamos que sí es legal, pero hay plagios, ¿no? Bueno, o no sé, qué sé yo, ¿no? O sea, realmente, pues también la educación es un negocio, pues sí, ¿no? Hay muchas prácticas, pero eso, obviamente las personas que están en las élites pues están convencidas, pero ese modelo sí les representa. Pero ¿qué pasa con personas como yo, ¿no? O como otras que no estamos representadas desde ahí, ¿no? Entonces tenemos que repensar lo humano y cómo tratamos a las personas y cómo las valoramos, ¿no? Entonces ya ven, o sea, es desde el trato directo, ¿no? O sea, lo de la cotidianidad, lo del diario, pero también es como pensar en general a la población, ¿no? También el diputado de San Luis Potosí, el Mijis, ¿no? ¿Han visto? Sí. Por ejemplo, ¿no? Que, o sea, se lo están comiendo porque, bueno, pues sí, era pandillero, tenía antecedentes, los tatuajes, ¿no? Bueno, yo para venir acá con ustedes, pues yo me tapé los tatuajes y me quité los piercings, en serio. Sí, claro, porque una también va midiendo la realidad, ¿no? O sea, yo dije, no, si me van mis aretes, no me van a creer lo que les voy a decir, ¿no? Entonces yo dije, hoy sí ya creo que les caigo mejor, entonces dije, me los pongo. Pero dije, no, ya veo flojera y no. Pero eso, porque si hay una lectura política y simbólica de las personas, ¿no? O sea, a mí sí por ejemplo, me ha pasado que voy a ciertos lugares, a ciertas tiendas, ¿no? No porque acostumbre como a consumir ahí, porque yo trato como justo de no caer, no rendirme a las fauces del capitalismo y ser más responsable cuando compro cosas, pero me pasa muy seguido que yo entro y los guardias de seguridad van detrás de mí, porque asumen que yo me voy a robar algo, ¿no? Porque estoy tatuada, ¿no? Porque traigo mis piercings, porque ando de tenis, ¿no? Traigo los pantalones rotos, y lo asumen. ¿Y quién pensaría, ay, esta tiene un doctorado y está hablando en el Tribunal Agrario de la humanidad, ¿no? Y sí, es eso, ¿no? Es el clasismo, el racismo, todo esto, ¿no? Y estamos pues, entonces, no, o sea, nuestra aspiración sí es tener, pues eso, políticas públicas, leyes, todo eso está muy bien, pero también es esta configuración nueva del trato entre las personas, ¿no? Hay una psicóloga maravillosa que se llama Fina Sáenz, seguro la conoces, tiene esta metodología del buen trato, ¿no? Yo les recomiendo que busquen, tiene la terapia del reencuentro, tiene cosas súper interesantes y muy bonitas que me parece que eso es lo que nos puede salvar o nos puede ayudar a tratar de salvar o de recomponer el mundo a partir de un trato eso más humano, más digno entre las personas, ¿no? Y no es nada más porque hay, o sea, no que pase por lo religioso, ¿no? Que no está mal, o sea, acuérdense que aquí tenemos libertad de culto, pero me refiero a que tiene que ser más ambicioso, o sea, tiene que ser más por una cuestión ética, ¿no? O sea, que debamos estar como súper convencidos y convencidas de que es importante modificar la manera en la que convivimos las personas, porque si no pasa igual como con esto de la perspectiva de género, ¿no? Que como ya tenemos que tomar cursos y ay, qué hueva, ¿no? Entonces lo hacemos desde la obligación y no desde la convicción, y tenemos que hacerlo con la convicción de que sí podemos hacer algo.
también otro de los elementos que ha construido el sistema es hacernos pensar que no se pueden cambiar las cosas, que nada de lo que hagamos sirve, o que nada de lo que hagamos aporta, porque todo se va a quedar igual. Y ojo, eso también es parte de la necropolítica de la que hablábamos ayer, ¿no? Sí, o sea, tampoco es que vaya, a lo mejor si no tiro basura en la calle, ¿no? Ya voy a cambiar mágicamente, ¿no? No, pero sí podemos aportar. Pero les digo, la cosa es que esa convicción esté politizada, no nada más como una obligación, porque si no nos da flojera y no sirve, no funciona, no se sostiene. Ajá. Bien, entonces, no sé si han leído a Victoria Sau. También les recomiendo, ahora que ella hace mención como de las palabras, que se lean el diccionario de María Moliner, ¿no? Que ella se encargó de hacer como revisando el diccionario de la Real Academia, pues eso lo reconfiguró con algunas cosas, ¿no? Y ella dice, bueno, no se necesita, eso que decíamos, decir las los para pues hacer lenguaje incluyente, ¿no? Utilizarlo, es justo repensando lo humano, que entonces ya no nos da flojera pensar en otras vías, ¿no? Porque como decimos, es que no importa que no se nombre, asumimos que estamos representados, ¿no? Todas las personas en esa forma de discurso, pero ya vimos que no es cierto y que sí es importante modificar la manera en la que hablamos, ¿no? Más allá les digo de porque a lo mejor la normatividad institucional nos lo pide, no, es porque sí es algo que va a aportar, porque cambia también nuestras representaciones simbólicas con respecto al mundo. Entonces ella dice, la palabra es una forma de poder, una de tantas que nos han sido prohibidas. Ajá. Y aquí sí literalmente prohibido, ¿no? Porque les digo, no nos permitían estar en muchos espacios, ¿no? Había normatividades, ¿no? Que decían claramente que las mujeres no puedan entrar. La Academia de Ciencias, por ejemplo, pienso en Marie Curie, que es tiene 2 premios Nobel, exacto, y no le permitieron entrar a la Academia de Ciencias en Francia, y pues Francia no es la cuna de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ya ven cómo se reproduce eso en todos lados, ¿no? Y ahí aporta, o sea, también yo les diría que como metodología vayan rastreando casos en distintos lugares del mundo, porque no nada más en Occidente pasan así las cosas buenas y avanzadas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bolivia, y ya es un decreto constitucional, se hace un reconocimiento al trabajo doméstico, por ejemplo. Eso no lo tienen los países europeos, ¿no? Eso lo tiene Bolivia, que es uno de los países de América Latina que concentra a buena parte de la población indígena del continente. Entonces, más bien es buscar, ¿no? Eso es aprender de las metodologías, de los enfoques de otros países, de otros lugares, ¿no? Ahora, voy como cerrando con esto. ¿Cuáles han sido como, o sea, después de toda esta reflexión, cuál es como la cronología o la genealogía de los derechos humanos de las mujeres? ¿Se acuerdan que el lunes hablamos de Eleanor Roosevelt, ¿no? Que fue la delegada de Estados Unidos en la ONU, en la Asamblea, y ella fue la gran impulsora para que esta carta sobre los derechos del hombre y el ciudadano en realidad se llamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ya ven, o sea, las palabras están en masculino, pero son incluyentes. O sea, no es que todo lo queramos en femenino, no. Pero cuando a mí me dicen Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, porque asumo que ya hay una reflexión, una problematización sobre lo que es lo humano. Y aún así los derechos humanos siguen siendo problemáticos porque se topan pues con el abanico de la multiculturalidad, ¿no? O sea, hasta qué punto, ¿no?, se están como transgrediendo ciertos recursos que son importantes para las comunidades, para los pueblos. Eso está en discusión. Pero también es cierto que ha habido una apertura y por eso hablamos de 3 generaciones al menos de derechos humanos, ¿no? Los políticos, los sociales, que son como los de primera, los segundos, ¿no?, que tienen que ver más con derechos económicos, con digamos ya esta configuración por parte del Estado y las garantías, y de la tercera generación, que tiene que ver con los derechos culturales, ¿no? Por ejemplo, el derecho a una lengua materna, ¿no? En este país, por ejemplo, hay un reconocimiento oficial del español, pero también de las 62 lenguas originarias, ¿no?, que tenemos. Se supone que todas son lenguas oficiales y es un reconocimiento, ¿no?, de la diversidad lingüística. Son de tercera generación, ¿sí? También, por ejemplo, ¿no?, que son como de avanzada, ¿no?
Eso también es súper importante, los derechos sexuales y reproductivos. Y también, bueno, ahí un bracito sería los derechos sexuales y reproductivos de personas en situación de discapacidad, de las niñas y los niños, de los adolescentes, de las mujeres, o sea, también tiene como sus temas. O sea, se ha complejizado justo el problematizar lo humano, fue así como una bomba de, oye, pero también, ¿no? Los niños y las niñas tienen condición de ciudadanía, ¿qué onda, no? Con ellos, con ellas. Las y los adolescentes, ¿no? Eso, los pueblos originarios, pero además no solo soy indígena, sino también soy joven y soy mujer, ¿no? Entonces pero me parece que es interesantísimo y es importantísimo, o sea, nos está dando el mundo o el momento más bien en el que nos encontramos, la oportunidad histórica de cambiar muchas cosas, de hacer, pues sí, revertir lo que se pueda y repensar el mundo antes de que esto termine por pues aniquilarnos, ¿no? Y bueno, les decía yo que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en el 93 fue el primer espacio donde se reconoció que las mujeres teníamos derechos humanos. Y les digo 93, o sea, no tiene mucho. Porque también, o sea, bueno, a ver, derechos humanos, se decían, bueno, no importa tu condición, eres humano y ya está, ¿no? Y no, o sea, aquí es, no, los derechos humanos de las mujeres son específicos y también son derechos humanos. Y les digo, fue hasta el 93. Pero previo hubo cosas importantes, el Año Internacional de la Mujer, que a partir de eso se empezaron a hacer las conferencias mundiales. La primera fue en México, en la Ciudad de México, la segunda fue en Copenhague, en Dinamarca, por ahí del 80, la tercera fue en Nairobi, en el 85, y la cuarta y última que tuvimos fue en Beijing, en 1995, y entonces aquí se publica la plataforma de acción de Beijing, que ese es un documento que sí o sí tenemos que conocer cuando queremos promover los derechos humanos de las mujeres. Hay varios capítulos: salud, participación política, violencia, educación. Por ejemplo, yo que soy comunicóloga de base, el capítulo J, fíjense, estoy hablando del 95, el capítulo J es el primer instrumento a nivel mundial sobre derechos humanos que habla del papel de los medios de comunicación, hasta el 95, cuando hay investigación feminista desde los años 60 sobre los medios, pero se negaban a reconocer que los medios tienen una influencia importante en la configuración del mundo, ¿sí? No es que sea como definitiva o unidireccional, o sea, no es que vea una película donde asesinan y me dan ganas de salir a asesinar, no, pero sí construyen sentido y sí tienen una influencia en cómo vemos el mundo. Les digo, apenas en el 95, o sea, no tiene nada. Y a partir de eso se empezaron a hacer diagnósticos. Y bueno, nada más para decirles una cosa así sobre medios, que el proyecto se llama Global Monitoring Project. Ha detectado que a nivel mundial solamente el 19% de las fuentes consultadas en medios son mujeres. Y si no, vean las mesas de especialistas, ¿no? Mayoritariamente son hombres. A las mujeres no se les toma como en consideración para eso, ¿no? O no somos protagonistas de las noticias, ¿no? O cómo protagonizamos las noticias, ¿no? Exacto, ¿no? Hay sesgos ahí, se reproducen estereotipos, ¿no? No sé, de las presidentas, por ejemplo, hablan de Cristina Fernández, ¿no? Bueno, digan que le dicen Cristina Fernández, le dicen y luego el apellido del esposo que ya está muerto, ¿no? Kirchner. Cristina Fernández traía unos zapatos Chanel, ¿no? Y una falda de verano, o sea, se sigue viendo a las mujeres desde el estereotipo. Bueno, sabemos que, de acuerdo con la Constitución de este país, que es el instrumento jurídico más importante, ¿no? Está prohibida, o no, a ver, no es viable la desigualdad, ¿no? La discriminación, hay un principio de igualdad, se ha armonizado, ¿no? Con estas cartas de derechos humanos. En concreto, de las mujeres, pues está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que es la CEDAW, por sus siglas en inglés, que en el 79 se publicó y en el 81 el Estado mexicano la ratificó, y cada 4 años se presenta un informe. Acaba de ser el informe en Ginebra, en donde se habla pues de varias materias, ¿no? Y se hacen recomendaciones. Entonces acuérdense que, de acuerdo con la reforma del 2011, no puede haber normatividad alguna que esté por encima de los derechos humanos. Pero vean, apenas en el 79, 81 se hablaba de discriminación, apenas. Y la Belém do Pará, que es del 94, que habla por primera vez de la violencia contra las mujeres. Y esta es una convención regional. Esta es
internacional y digamos que la ocupan todos los países miembros o integrantes de la ONU, y esta, quien digamos que la publicó, es la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, esto pues ha aterrizado en dos elementos importantes o dos instrumentos de este país, que es la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de Igualdad, aquí no se ve, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es de la que hablábamos ayer, ¿sí? Bueno, cierro con esto. Me impactó, la otra vez, hace 2 años estaba en la marcha del 8 de marzo en Madrid, que es una marcha, bueno, no estoy demeritando la que hacemos acá, pero es una marcha más pequeña, que acuérdense que el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, que ese día no se felicita, por favor, ¿no? Porque si no, ni se regalan flores, ¿no? Sí. Porque acuérdense que si no reproducimos esto que no queremos, que ser mujeres es lo más maravilloso y somos los seres más hermosos de la creación, y no queremos, porque esa no es nuestra aspiración, ¿sí? Es un esencialismo también. Entonces, pero en Madrid se hace una marcha maravillosa, o sea, ahí van muchas personas. Entonces yo estaba más como en un ejercicio antropológico viendo, ¿no? Así como, y vi feministas tan jóvenes, ¿no? Mujeres que se posicionan como feministas desde muy temprana edad, pero me llamó la atención este cartel, ¿no? Yo soy humana, ¿y tú? Y ese me pareció como el más elocuente de todos, ¿no? Porque asumimos que somos humanas, pero nos ha costado trabajo construir ese paradigma, y aún así está en cuestionamiento, ¿no? Y ya vimos todo lo que, o sea, justo el no ser concebidas como humanas es lo que posibilita que seamos cosificadas, ¿no? Que seamos asesinadas, mutiladas, violadas, desaparecidas. Entonces, esta es una gran pregunta. Y entonces Marcela Lagarde dice: humana es la más bella de las palabras de nuestra lengua, renovada por el feminismo, tanto como ha sido renovado nuestro mundo por esta filopraxis. La voz humana es en el centro histórico y simbólico de esta concepción del mundo y expresa una nueva categoría de género distinta de las conocidas. Humano, hombre y mujer, ha sido enunciada por mujeres que, siendo lo que somos, deconstruimos y desaprendemos, innovamos y conservamos, y creamos para deliberar nuestras vidas y nuestro mundo. Entonces digan, humana, aunque está en femenino, y se refiere a la condición de humanidad de las mujeres, también abarca o reconoce la condición de humanidad de los hombres, porque no podríamos estar completas tampoco sin ellos, ¿no? Me refiero a la construcción del mundo social, quiero decir. ¿Sí? Sí. O sea, no estoy reafirmando, no, imagínense, 4 días hablando del amor romántico, criticándole, diciendo, no estaríamos completas, no me refiero a eso, ¿no? No, me refiero a toda la diversidad de personas que convivimos en el mundo, ¿no? Ahora, se habla de mujer-hombre, ¿no? Mujeres y hombres, pero también yo he insistido a lo largo de estas sesiones, pues que hay personas que no se sienten dentro de esa categoría dicotómica de hombres y mujeres, ¿no? Y su identidad es diferente y está bien, es un derecho. Acuérdense que incluso en esta ciudad pues tenemos la ley de identidad de género, ¿no? Entonces un avance, y es muy importante porque es el reconocimiento por parte del Estado de la diversidad de la humanidad, ¿no? Y estos rompimientos. En otros países como Suecia se hace un reconocimiento como de un tercer sexo que no es ni hombre ni mujer, ¿no? En Alemania también están como hablando sobre eso. Entonces vaya, puede ser problemático, pero sí me parece que es más que nada como el reconocimiento de que esta construcción de lo humano moderno no nos sirve y ha generado como exclusiones, prácticas de discriminación, discursos de odio, ¿no? Genocidios, en fin, hay como consecuencias muy visibles, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, nos han hecho favor de darnos bastante bibliografía. Yo quisiera que tuviéramos acceso a ella para enriquecer y fortalecer los conceptos aprendidos aquí. Yo considero también que habría que leer a autores que han estado también en una posición feminista desde su trinchera heterosexual, como los autores de la teoría crítica, específicamente Marcuse en Eros y Civilización. Son los
Gracias. Aquí yo haré como un apunte. No lo sé si podemos como catalogar a esos autores como feministas. Yo creo que no. Considero que no. Sin embargo, podemos hacer lecturas feministas sobre sus aportaciones, ¿no? Porque desde luego la teoría crítica sumó, ¿no? El marxismo, yo les decía, ¿no? El marxismo y el feminismo están irremediablemente unidos. Engels, en El origen de la familia, tiene ahí como cosas muy importantes, empieza a conceptualizar patriarcado, y pues también, por ejemplo, Kate Millett, que fue una autora de la que estuvimos hablando, recupera la propuesta de Max Weber, que bueno, Max Weber no tenía de feminista nada, ¿no? Nada. Al contrario, su esposa, por cierto, Marianne Weber, también fue una gran socióloga, pero ella no hablamos de ella, ¿no? Hablamos de Max Weber, que es incuestionable las aportaciones que hizo a la sociología, ¿no? Él junto con Durkheim son los creadores del método sociológico. No lo podemos, porque tampoco es eso, ¿no? Que, a ver, o sea, porque somos feministas nos desmarcamos de lo que los hombres han construido. Yo tampoco voy por ahí. En un ejercicio riguroso científico también tenemos que recuperar esos referentes, porque son con los que se construyó el conocimiento. Solo, claro, hacemos una crítica de los sesgos, ¿no? De estas propuestas, pero podemos hacer lecturas feministas, ¿no? Por supuesto, sobre las aportaciones. No, perdón, vi que había levantado la mano. ¿Nadie? Pero entonces, porque por ejemplo cuando se han hecho marchas de mujeres donde se cuestionan algunas cosas, se dice, o bueno, o sea, se supone que piden que no participen los hombres, o que si participan vayan hasta atrás, ¿no? Porque digamos que cuestionan que al ir hombres, bueno, en el imaginario dan esta calidad de legítimo, ¿no? O sea, entonces los hombres ya se sumaron al movimiento, entonces ya es legítimo y entonces ya es importante y es válido. Entonces por eso piden que vayan hacia atrás y van a acompañar como empáticos del movimiento y no como sujetos políticos del movimiento. Entonces dentro de eso pues puede haber muchas lecturas, opiniones y desacuerdos, pero entonces qué tan válido es que hombres se postulen como feministas por todo este sesgo patriarcal que tienen, que de alguna manera es imposible que aunque sean empáticos con las problemáticas, pues puedan tener una postura real y sin embargo no caer como en la discriminación, o sea, no sé, como opiniones o contribuciones. Bueno, la primera sería que hay que como afinar el concepto también de discriminación, que grosso modo yo diría que es obstaculizar o imposibilitar el acceso a un derecho, ¿no? De entrada. Y esto me estoy apegando como a las discusiones que hay en el marco jurídico, ¿no? En instrumentos académicos. Entonces, el hecho de, por ejemplo, que los hombres no sean protagonistas de las marchas de las mujeres, de ninguna forma es un ejercicio de discriminación, ¿no? Este tipo de acuerdos se establecen en asambleas. ¿Alguien ha estado alguna vez en una asamblea feminista? Que aparte son largas, ¿no? Muy largas, como yo creo que las asambleas de los movimientos, ¿no? En general. Entonces, por eso les decía que hay muchas perspectivas sobre el feminismo, hay feminismos, ¿no? Entonces, hay feminismos que se posicionan como separatistas y hay otros que no. El lesbofeminismo tiene una praxis separatista. Entonces, lo que más bien se negoció fue como, a ver, compañeras, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque pues la idea es que estemos todas, pero hay como división de opiniones, de posiciones. Entonces se decidió que los contingentes separatistas son los que fueran al principio siempre de las marchas. Y que incluso se hizo como un protocolo para quienes cubren, para reporteros, reporteras, para prensa, que no lo respetan, porque ni siquiera tienen la decencia de informarse. Entonces tú puedes cubrir el contingente separatista, pero no te puedes meter al contingente, tienes que cubrirlo desde afuera. Y ahí vemos a los genados Villamil metiéndose a fuerza, ¿no? Y entonces ya después viralizan videos, ¿se acuerdan? Lo peligroso de viralizar videos. Y estas feminazis, ¿no? Intolerantes, no me dejaron entrar cuando se le había dicho, y aparte no pone cuando le avienta y agrede a una compañera, ¿verdad? Pone solo una parte del video. ¿Me explico? Entonces yo pienso, desde la dimensión ética, y yo que estudié comunicación y periodismo,
hay ética en la praxis del periodismo y tú tienes que cubrir con base en eso, ¿no? Y te lo están poniendo fácil, hay un protocolo, cuate, o sea, así, ya en los contingentes que no son separatistas, que son mixtos, bueno, ahí a lo mejor hay acuerdos diferentes y te puedes intermezclar, no puedes transgredir eso, y son decisiones, ¿no? Ahora, yo también me voy más por la línea de que los hombres no pueden ser feministas, porque me parece que el feminismo tiene que ser una experiencia de las mujeres, pero eso no quiere decir que no necesitemos del acompañamiento de los hombres en ciertos momentos, ¿sí? Y puede, pues sí, o sea, digo, ha habido, es que bueno, también es todo un tema, porque luego uno asume las alianzas y se descorazona y se decepciona, porque pues no, te das cuenta que es más utilitario, ¿no? Pero yo pienso, no sé, en John Stuart Mill, que es como un teórico importante, que estaba casado con Harriet Taylor y que fueron grandes promotores de los derechos humanos de las mujeres políticos en Estados Unidos. Y John Stuart Mill, que es uno de los teóricos del liberalismo, abogaba por la igualdad y los derechos de las mujeres, ¿no? Y Poulain de la Barre también pienso que hizo todo un tratado pedagógico diciendo las mujeres no son menores que los hombres a nivel intelectual. Ya problematizaba estas cosas del cerebro y no sé qué. Y es un hombre, o sea, por eso decía, recuperar las aportaciones, pero además, o sea, dejemos, porque también es eso, nos sentimos como en orfandad cuando los hombres no nos acompañan, ¿no? Y no, o sea, de verdad, o sea, el mundo es mixto, compartimos con ellos, ¿no? Pero de verdad, no nos podemos atrever a tener un solo momento para nosotras, desde nosotras y por nosotras. No nos va a pasar nada. Bueno, sí, pero cosas buenas, ¿sí? Pienso yo. Así como también yo pensaría que los hombres deben de construir sus propios espacios, pero no que sean los clubes de Toby tradicionales, ¿no? O sea, cuestiónense, ¿no? Reflexionen, problematicen su masculinidad, hablen de lo que sienten. Y ahí, por ejemplo, no sé, porque a mí la otra vez unos alumnos me dijeron que quieren armar como un grupo y me dijeron, pues danos acompañamiento. Y les dije, bueno, puedo como acompañarlos hasta cierto momento, darles como algunas cosas, elementos, pero yo sí quisiera que ustedes en algún momento me dejaran de ver como la figura de autoridad intelectual y ustedes me dieran y a ver qué sale, a ver qué descubren. Pero claro, o sea, hablar de masculinidades nos hace recuperar referentes del feminismo, pero eso no nos hace feministas, ¿no? Es como yo, por ejemplo, si tú me dices, yo soy marxista, no, yo soy feminista, más como de la línea radical, ¿no? Que ya expliqué qué es, pero desde luego que recupero al marxismo, ¿no? En mi análisis, pero no me siento como autorizada para posicionarme de esa forma, ¿no? Ajá. Entonces sí, creo que va por ahí, ¿no? Pues ya démonos chance como de crear nuestros propios espacios, ¿no? Yo diría eso. Bueno, yo tengo varias anotaciones mentales de todo lo que vimos el día de hoy. Intenté como hacer un análisis de todo y me quedan como 3 cuestiones ahí que quiero ver si me puedes resolver. La primera que quiero plantear es esta cuestión que decías de la dirección de mujeres, que finalmente se castiga a esta persona por no considerar al hombre. Bueno, yo diría que lo veo correcto, o sea, finalmente considero que que el hecho de que sea una institución de mujeres, al final de cuentas, sí se debe de considerar al hombre para este punto, porque si no estaríamos cayendo en lo mismo, finalmente, en que ya existe una discriminación a la inversa, y que finalmente, no quiero hacer un comparativo ni que suene mal, pero es como esta cuestión ahora que sale Carmen Campuzano, que dice, bueno, yo fui drogadicta, yo ya lo superé y ahora por eso yo estoy capacitada para ser la directora de la institución antidrogas, ¿no? O de esta cuestión de las adicciones. Al final yo digo, el hecho de que sí seas, no quiere decir que seas la persona más capacitada para dirigir cierta institución, y siento que en este caso es lo mismo. No por el hecho de ser mujer quiere decir que tiene que ser un requisito para ser la directora de cierta institución, porque finalmente si no queríamos, siento yo, como la inversa, no sería así, o sea, como esta discriminación hacia el hombre. Ese es mi primer planteamiento. Sí. Estoy de acuerdo parcialmente contigo, en el sentido de que, pues sí, o sea, no por una condición es que somos las personas idóneas para ocupar un cargo, pero se supone que, aparte de esa condición situada, ¿no?
debes de contar con otros elementos importantes. Yo pienso que los y mujeres sí tienen que ser dirigidos por mujeres, porque además es una política afirmativa hacia las mujeres y no es discriminación. Ya yo hablaba como puntualmente, ¿no? de qué es desde el marco conceptual la discriminación, porque en realidad en mujeres fue creado porque las mujeres hemos sido discriminadas históricamente, ¿no? Entonces tiene una lógica diferente de creación, que le podemos hacer como críticas a su nivel de operabilidad y de estructura, sí, pero digamos que eso es otro tema, ¿no? Bueno, va de la mano, pero digamos que pero sí tienen que ser dirigidos por mujeres, definitivamente. Porque justo, o sea, todo esto que ha sido construido por mujeres, entonces por pura justicia social, pues debemos estar ahí para tomar decisiones que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Hay hombres que trabajan en el y mujeres, sí están presentes, ¿no? No es que sea como... Ahora, creo que también yo les invitaría como a pensar en estas configuraciones de la violencia y de la discriminación. No es posible, bueno, yo decía ayer, las mujeres sí podemos ejercer violencia de género, ¿no? Pero no es posible que la ejerzamos frente a una colectividad que ha sido históricamente quien ha dominado por razones de género. Es como si yo dijera, una persona afroamericana es racista con una persona blanca. Eso no puede ser, porque por cómo está estructurada la sociedad. Entonces, eso, por ejemplo, que mencionas, ¿no? Que uno se le estaría como discriminando. No, en realidad no, porque hay una desventaja histórica. Si estuviéramos como iguales, bueno, pero como no puede ser así. Y sí, o sea, tienes razón, no hay que caer en esencialismos. Bueno, de esta persona que comentas, pues no, o sea, yo no le daría, pero ni de chiste, ninguna secretaría ni ninguna instancia, porque no tiene un trabajo de activismo político, ¿no? Sí, de Carmen Campuzano, sino no de la persona de mujeres, sino de Carmen Campuzano. Pues no, porque no tiene una trayectoria, ¿no? Y precisamente lo mencionó, ¿no? Bueno, en su comentario dijo, porque no sabemos las palabras exactas, pero dijo, porque está capacitado para él, ¿no? Pues sí, pero también hay mujeres muy capacitadas que también han perdido muchísimas oportunidades por este patriarcado, ¿no? Entonces, pues, por lo menos el instituto que ha sido creado para mujeres, pues valga la pena para que esté una mujer, ¿no? Sí, porque es una política para las mujeres. Además, seguimos siendo discriminadas, ¿no? O sea, ahora, esto que... perdón, voy a poner también un ejemplo personal. La otra vez me encontré a uno de los coordinadores de las escuelas donde doy clases y yo estaba súper cansada, ¿no? Y me dice, ay, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan cansada, no? Y yo, pues porque tengo un montón de trabajo y no sé qué. Me dice, ay, pero tú no tendrías que preocuparte de nada, pues eres soltera, entonces no tienes hijos, ¿no? Y le dije, bueno, no, es que no he desarrollado el mágico poder de que no me dé hambre, entonces necesito como trabajar, ¿no? Pero se fijan, o sea, el capitalismo avanzado posibilita otras formas de explotación. Entonces no es que en algunos lugares nos incluyan por esta idea de la igualdad o la equidad, nos incluyen porque las mujeres somos más explotables y más las que somos solteras, ¿no? Y que bueno, desde ahorita 37 ya la gente dice, bueno, en efecto no quiero, esta ya no va a tener hijos, entonces va a tener más tiempo libre para trabajar y producir. Se fijan, o sea, no pensemos solo que por la cuestión numérica ya estamos alcanzando la igualdad, ¿no? O sea, ojo. Por eso sí es importante que sigamos las mujeres en esos espacios, ¿no? Ahora piensen en las cuotas de género, qué jodido que sea a partir solo de ellas que se puede garantizar la presencia de las mujeres en el Congreso, ¿no? Imagínense qué sería sin las... Ahora, claro, que aspiramos a que lleguen las personas más capacitadas, pues claro, pero bueno, hombres y mujeres, ¿no? Creo, no nada más las mujeres, ¿no? Sí, bueno, perdón, justamente mi comentario va más encaminado a ese aspecto, ¿no? Que finalmente puede haber un hombre mucho más capacitado, mucho más preparado y que por el simple hecho de ser hombre ya no se le considera. Era más enfocado esa parte del primer planteamiento. Nada más yo sí te puedo asegurar, y eso me atrevo como a hablar desde mi experiencia, desde mi trayectoria, no hay un hombre más capacitado que una mujer en temas de feminismo y de género.
Y eso te apuesto unas chelas, así que eso, ¿no? Sí, créemelo. O sea, no es por arrogancia, sino porque es algo que construimos las mujeres y que hemos estudiado. Entonces, si no hay una, y no está hablando de esencialismos, ¿no? Pero en serio, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que dice, el creer que el conocimiento, el que tal vez el hombre tenga más, pero es eso, no es como la mesa, fue una foto muy controversial de una mesa que hablaban para la lactancia, que eran puros hombres en la mesa y dices, ¿cómo van a hablar los hombres de lactancia si nunca han lactado? Y de familia puros padres, ¿no? Puros padres, porque hasta hay un meme. Y dices, es imposible, y es lo mismo que pasó con mi mujer. No puedes poner a un hombre ahí porque no sabe lo que ha pasado a las mujeres, no sabes lo que es ser mujer, porque eso es simplemente desde ahí yo considero, ¿no? Y sí es como que controversial el tema a lo mejor, pero no, tampoco creo que sea discriminación. Yo también creo que es un lugar que se ha ganado la mujer, porque no existían esos espacios y sí los deben de dirigir mujeres. Yo creo que sí es un mucho. Hasta que no alcancemos como otras condiciones en el mundo, podremos como quitar ciertas acciones afirmativas, porque más acuérdense, en el ámbito de la administración pública las acciones afirmativas son temporales, ¿no? Y eso es una clave importante, no es que queramos ahí acapararlo, no, es que el mundo es injusto, es desigual, ¿no? Por un momento tenemos que echar a andar acciones para reconfigurar a las sociedades, ¿no? Es eso, pero o sea, no estoy diciendo que, yo decía hace rato, ¿no? Hay habido aportaciones que recuperamos que incluso no son feministas, ¿no? Pero sobre feminismo, no, o sea, ahí las mujeres nos la sabemos, y ya te dije que te aposté, entonces... Mi segundo planteamiento, y justamente sale en esta cuestión que acabas de mencionar de las acciones, ¿no consideras que las acciones que se han tomado en México son erróneas? Porque finalmente, como tú lo mencionas, al final se busca una equidad, estar en un punto, pues, sino de igualdad, de que se nos considera ambas personas como humanas. Y te lo menciono así, por ejemplo, la cuestión que se ha hecho, esta división en el transporte público, en el metro, en el metrobús, en lugar de lograr que se nos considera a todos por iguales o demás, de repente ya me ha tocado la situación de que yo como hombre veo que alguna mujer se sube en la parte de hombres y sucede algo y ya tienen como el arma de hasta agredirle, de decirle, bueno, allá tienes tu pedazo de vagón, llégale al área que está designada para ti, o viceversa, ¿no? De repente estás en el área de mujeres, todavía no es una hora en la que está compartida, pero ya llega un punto en que igual las mujeres llegan a agredir a los hombres, ¿no? O sea, esta área es para mujeres y los bajan y los llegan hasta, pues, agredir, ¿no? Sin que el hombre haya realmente tenido una conducta agresiva, delictiva, etcétera, hacia el hombre. Y finalmente siento que si todas las acciones que se han tomado han sido, pues, erróneas, porque más que lograr que se nos trate a todos por igual y que si alguien comete un delito, que si alguien hace algo malo, se le castigue por eso, sino se ha hecho una división precisamente, como decías, de competencial, ¿no? O sea, las mujeres su espacio, los hombres su espacio, y en lugar de lograr una equidad, lo que se ha logrado es una división. Igual lo que mencionas de esta cuestión de que debe de haber en las instituciones un mismo número, o sea, en lugar de decir, no, a ver, aquí va a ser por capacidades, por preparación, por esta cuestión, o sea, siento que ha sido muy forzado y erróneo el dirigir todas estas acciones. Ya. Mira, yo aclararía primero que no hay vagones de hombres, hay vagones mixtos de entrada. Entonces, pensar también, o sea, creo que ahí sí, por parte de quienes crearon el programa Viajemos Seguras, nunca se ponderó como que vagones de mujeres y vagones de hombres, ¿no? O sea, son vagones mixtos y vagones... ahora, sí, es una política con sesgos. Yo ni siquiera la denominaría política pública, sino la dejaría como a la dimensión de un programa. Sí tiene, por supuesto, errores. Tiene como cierta ceguera a la condición de género, porque lo que hacen es mandar a todas aquellas personas que son consideradas como débiles dentro de una estructura social. Y no, o sea, aquí la razón es por la condición de género, ¿no? Entonces, yo les diría, incluso hay mujeres que yo he escuchado que dicen, yo prefiero irme al vagón de los hombres, llamen los imaginarios, son mixtos, no son de hombres, ¿no? Porque las mujeres son más violentas. Y yo diría, ay,
ahí vemos también un ejercicio de dominación y de ideología, esto de lo que hablábamos, ¿no? Creo que aquí no es necesario tampoco que enliste las prácticas de violencia que hay en el transporte público, porque seguro a todas las usuarias nos han pasado cosas terribles, ¿no? Terribles, y no es que nos las imaginemos, ¿no? Pero ahí no es suficiente, por supuesto, con la separación. Tiene que hacerse una política pública, ¿sí? ¿No? Que es más integral. Tiene que garantizar el acceso a la justicia, pero no tiene que ser solo punitivo. Tiene que haber un trabajo de prevención y de atención muy importante. Por eso es que no funciona. Ajá. Pero también yo les diría, bueno, todo este caos que se genera en la movilidad en esta ciudad, ¿el problema es el feminismo o el problema es el capitalismo? La violencia y todo, y tienes que trazar igual, no es porque, ay, hoy me quiero pelear con los hombres porque amanecí así, ¿no? Sino pues es todo lo que traes, ¿no? Tienes que llegar temprano, vas corriendo, sí hay peleas, pero yo creo que es como general, lo que dicen, yo prefiero irme con el vagón de los hombres porque son, pero es eso, es quererle echar la culpa al feminismo, porque hay que separarlas y todo, pero pues es culpa del general, de la vida que estamos llevando, yo creo, ahorita, y que tenemos una violencia generalizada, yo creo, y vives con ese estrés, yo creo, más que hablar de un feminismo, ¿no? Es como algo más global. Claro, y además el feminismo es una crítica, ¿no? a estas prácticas. Entonces, sí, o sea, en realidad es que esto no funciona justo por la explotación, por la centralización, por la negligencia de las autoridades, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero no es la responsabilidad como del movimiento de mujeres, ¿no? Ahora también, ustedes lo saben, o sea, hablábamos de las limitaciones en las instituciones. También una llega a los espacios, las personas llegan y hacen lo que pueden también. O sea, las negociaciones políticas te imposibilitan hacer las cosas como tú deseas, ¿no? Yo cuando les hablaba ayer de la ley les decía, salió la ley que se pudo sacar, ¿no? Nos harán ruido cosas, pero hay que entender también, ¿no?, las limitaciones. Entonces, pero sí les puedo decir que no es suficiente, pero al menos yo como usuaria, yo sí agradezco la división. Yo me siento vulnerable en los espacios mixtos, ¿no? E incluso ahorita que venía en el Uber, se me metió como una pestaña, entonces ahí venía con el espejo, ¿no? Y el conductor pensó que me estaba maquillando y me dice, ay señorita, qué bonitas se ven las mujeres cuando se maquillan. Y entonces dije, ay, no, de tráfico, sí, yo sí dije, oh. Y ya le dije, no me gusta que me digan esas cosas, ¿no? Por favor, o sea, casi pues ni me hable, pero es ni siquiera en el momento de, o sea, voy hacia allá y iba con el estrés del tráfico y es, ¿en qué momento? O sea, no sé, yo pienso, ¿no? Yo no voy por la vida diciéndole esas cosas a las personas. Y entonces, ¿por qué una persona que no me conoce se siente autorizada a decirme eso, no? ¿En qué momento se transgrede esa línea? Pues sí, ¿no? A lo mejor lo piensas, pero no lo dices, qué sé yo, ¿no? O lo dices y además todavía te acusan peor, ¿no? Ay, qué odiosa. Todavía después de que sí te dicen, no fuera Luis Miguel, porque sí, hasta te alegras, ¿no? Es que uno como mujer siempre tiene que ir agradecida. Claro. Oigan, nada más una cosa, yo no tengo bronca por el tiempo, son 11:48, de nada les digo por ustedes díganme qué hacemos, porque, no sé, ahí digan ustedes, ¿cómo les gusta? ¿A las 12? A las 12 cerramos, ¿va? A ver, es que había visto creo que otra mano levantada, y luego vamos por acá, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Dos cosas. Precisamente quería exponer mi punto de vista, si no habría una incongruencia cuando se excluye, por ejemplo, en las marchas que manifestaban, que los hombres fueran a la parte de atrás. Si lo que queremos o si lo que se pretende es que introducir el término humano o humana, refiriéndose a hombre o mujer, ¿verdad? Se cae en lo mismo, de decir, bueno, en la cuestión de género, el hombre es hombre y pues no, como que no se acepta que sea feminista, ¿no? Digo, ese es un comentario. Y bueno, lo otro, consciente, ¿no?, de que
pues sí, usted lo ha manejado desde hace mucho tiempo ha existido el movimiento feminista. Sin embargo, creo que todo esto es un cambio de cultura que nos debe llevar a un cambio de conciencia, lo cual, pues, el esfuerzo, pues, la invitación a hacer ese esfuerzo está ahí. Pero me llama mucho la atención su connotación que acentúa respecto del capitalismo. Es como negar si antes del capitalismo también el patriarcado no hubiese dominado o hubiese impuesto pues alguna modalidad de cultura en contra de las mujeres, porque bueno, la humanidad desde que existe en la faz de la tierra, pues el hombre es el que siempre ha dominado, y por eso me llama mucho la atención cuando usted acentúa que el capitalismo casi es el que ha impuesto este modelo. Muchas gracias. Ya, bueno, yo no dije eso. Yo incluso hablé de las críticas premodernas hacia el patriarcado. Entonces jamás diré eso. Y además acuérdense, incluso el marxismo, que es como la gran teoría, ¿no?, que es crítica al capitalismo, creó un método que es el materialismo histórico. Entonces Marx no hablaba solamente del momento actual en el que él vivía, sino él recuperaba justamente la construcción de la propiedad privada a lo largo de la historia. ¿Sí me explico? Entonces yo acentúo al capitalismo porque es lo que nos posibilita entender muchas prácticas actuales, pero por supuesto que hay patriarcado moderno, ¿no? O sea, yo no dije eso, a lo mejor ahí hubo como una lectura diferente, pero no. El capitalismo, yo decía que es el brazo articulador económico del patriarcado moderno y que ha posibilitado, pero pues sí, hay concepciones premodernas que son patriarcales. El patriarcado, y bueno, a ver, depende también desde la disciplina o corriente teórica de la que lo miremos, ¿no? Pero si me voy, si quieres, por una concepción más socialista que entronca con el feminismo, pues sí tiene que ver con la propiedad privada. Y la propiedad privada, como vimos en la recuperación histórica que hice sobre el amor, justo mencioné que era premoderna, ¿se acuerdan? Que hablé del medievo, o sea, eso es premoderno y eso es precapitalista. Entonces sí hice alusiones históricas, ¿no? O sea, estoy como... hice alusiones históricas para decir que no es nada más el capitalismo, ¿no?, pero no podemos negar que el capitalismo cambió definitivamente la dinámica, ¿no? Después hablé del neoliberalismo, en fin, es eso. O sea, me preocupa mucho que no se entienda como, o que se pongan como palabras, ¿no? Que no dije, no, para nada, es nada más situar como en un momento puntual, ¿no? Y la otra es, no, o sea, tengamos también cuidado cuando decimos que si los hombres no pueden estar en las marchas, caemos en lo mismo, porque el patriarcado lo que ha generado ha sido asesinatos, desapariciones. Y yo me pregunto, ¿podemos poner en el mismo nivel el que no hay una participación en una marcha de la misma forma en la que las mujeres hemos sido asesinadas, desaparecidas? No, o sea, no es lo mismo, acuérdense. Y nuestro temor justo es que, porque como el mundo sigue siendo patriarcal y seguimos como alimentando o buscando la autoridad o la aprobación patriarcal, masculina, hegemónica, es que, y eso ya ha pasado, es que la presencia de ciertos personajes, de ciertos hombres al interior del movimiento o en espacios académicos ha desdibujado las aportaciones de las mujeres. Y eso es muy peligroso, no nos lo podemos permitir porque eso lo hemos creado nosotras. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando hace 2 años, casi 3, que se empezó con la iniciativa Ni Una Menos, ¿no?, que se hicieron marchas, que empezó en Argentina. Yo me acuerdo la marcha que se hizo el 25 de noviembre del 2016, las portadas de los periódicos en Sudamérica se situaron en un señor que no traía camisa y que traía una cartulina que decía: yo ando sin camisa y a mí me gustaría, y estoy seguro, ¿no?, me siento seguro, a mí me gustaría que las mujeres anduvieran como yo, seguras, ¿no? Y esa fue la fotografía de portada. Cuando se indagó, o sea, no importaban las otras, era ese señor. Y cuando se indagó sobre quién era, pues era un señor que tenía demandas por pensión alimenticia y por violencia. Y ahí andaba en la marcha. Ese es nuestro temor en realidad, ¿no? Que gente que no tiene la convicción se lo apropie y que justo como son emisarios del patriarcado, pues lo... Ahora, también hay mujeres que han sido aprovechadas, claro, que no son feministas pero que se van robando cosas, por supuesto, pero en realidad ese es nuestro temor, que se desdibuje lo que queremos posicionar como importante.
no es que no los queramos, no es que, o sea, bueno, sí, hay mujeres que han decidido políticamente no convivir con hombres, pero pues yo no puedo como hablar por ellas, ¿no? Ni responsabilizarme por eso. Yo entiendo esa práctica. Yo convivo con hombres y con mujeres, pero lo cierto es que, por ejemplo, cuando van, algunas veces han ido mis alumnos a las marchas, hombres y mujeres, yo voy con ellos, pero yo no me intento meter al contingente separatista, ¿no? O sea, yo sé que si voy con varones, estudiantes, yo voy atrás, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, o sea, es importante. Ayer hablábamos de lo que pasó hace 4 años en Ayotzinapa, ¿no? O con los normalistas. Y ayer no sé si vieron fotografías sobre la marcha, ¿no? Que fue aparte, afortunadamente, muy nutrido los contingentes, pero yo quiero preguntarles, ¿quiénes iban al frente? ¿Cómo me hubiera visto yo? No, es que yo los amo, ¿no? Yo los apoyo, yo quiero ir adelante. Iban las familias, porque ellas son las protagonistas de esta lucha. Y además, o sea, ya quienes apoyamos, claro. Lo que no se entiende con esta marcha, que es de mujeres, y que si se hizo algo es respetar el espacio, respetar el momento. Si se hay, de alguna forma, es unas reglas que se hicieron dentro del respetar el espacio. Adelante van las mujeres, atrás van los hombres, y ya no pasa nada. Pero o sea, es como que se hieren susceptibilidades, ¿no? Es así como que quieren igualdad y no quieren que estemos ahí con ustedes, ¿no? Pero solamente es respetar, y yo creo que ya sí no pasaría nada. Sí, y es entender que pues no es lo mismo, porque para empezar las personas no hemos tenido acceso a lo mismo. Acuérdense, el mundo está basado en la desigualdad y en la exclusión. Entonces, de entrada, ¿cómo vamos a pensar que la igualdad es 50-50? No es eso. Recuperando un poco lo que dijo el compañero de atrás, de que si se sienten discriminados, y ya explicaste un poco la definición, sí hay susceptibilidades que se pueden herir, pero que llevan también, aparte, ok, me siento discriminado y qué voy a hacer con eso, qué tal si me informo, qué tal si empiezo a leer por qué están tan enojadas, qué tal si no nada más es, ¿por qué yo no? Y confundir la igualdad con equidad, ¿por qué no hacen como ese trabajo? O sea, como que sí también hay mucha flojera. Y aparte todos los comentarios llevan un sesgo sexual, menopáusicas, locas, abandonadas, divorciadas, solteras, mal cogidas. O sea, hay un sesgo sexual que no se puede negar y que es importante pues dejar de expresarnos también así, ¿no? Porque hay una condición que aparte nos vulnera como en el discurso. Entonces, si vas con la falda corta, que si vas con la falda larga, o sea, en realidad no debería de importar y no debería ser como el contexto. Sí hay mucha violencia en los espacios públicos. Yo un día fui, bueno, cuando tenía a mi hijo chiquito y estaba en el transbordo de Pantitlán, pues lo tenía que alimentar y dije, ¿dónde? Aparte de que está sucio todo, ¿dónde lo alimento? Me metí a un cibercafé que está ahí adentro, y ahí en una esquinita dije, pues aquí lo alimento. O sea, eso también es violencia estructural. O sea, que no se pueda amamantar, y si lo amamantas no faltará el que te diga, oye, ¿no? O en los espacios públicos de convivencia, llámese un restaurante o lo que sea, a lo mejor no te dicen nada porque pues ya no es políticamente correcto, pero, o sea, lo piensan, se te quedan viendo, hacen caras, o cuando se hacían las manifestaciones de ponte la mantita, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que tapar una? Pues porque hay un sesgo sexualizado de un acto que nada tiene que ver con eso, que aparte hay que taparse, y aparte hay que asumir que estás ofendiendo. Son una serie de cosas que también, o sea, fuera de lo que se considera feminista o no, pues que reproducimos sin tener más lectura que ay, es que me ofendí. ¿Qué es eso de me ofendí? ¿No? Digo, no es para réplica, pero vaya, o sea, ir más allá de claro que cuando uno quiere acceder a algo y no se lo permite, bueno, sí, emocionalmente digo, chin,
pero más allá de eso, pues hay una serie de connotaciones violentas y de cuestiones de género. Lo siento, creo que tenemos que cerrar aquí. Lamento porque hay más participaciones, pero bueno, esto que dices tú, la teta que se acepta es la teta sexualizada. La que no es para eso, pues, ¿no? Se censura. Bueno, nada más es un comentario. Sí. Bueno, no sé, es que no depende de mí. ¿Está bien? Sí, digo, nada más es aclarar y que no quede aquí como el feminismo en algo que no debería de ser, ¿no? Derecho de réplica. Simplemente nadie habló de sentirnos ofendidos, sino de que igual es un sistema que está mal implementado porque también llega a vulnerar ciertos derechos, además cuando debería de ser un plano totalmente de igualdad, tener los mismos derechos y oportunidades. Y simplemente voy a esto, sí hay un punto de vulneración, porque finalmente salió un grupo de mujeres que se dedicaba a extorsionar hombres precisamente por caer en este punto en el que ya se volteó, ¿no?, esta cuestión, y que se acercaban a los hombres y le decían: o me das 5,000 pesos, o me das todo lo que traes, o ahorita voy a decir que tú me nalgueaste, que tú me golpeaste. Y ya como estamos en el otro polo, finalmente ya se cayó en eso, en el que el hombre es más vulnerable, y estas extorsiones son reales, porque ya por el hecho una mujer de decir que la manoseas y demás, ni siquiera se va a revisión, ni siquiera se hace una comprobación, sino ya es directamente, lo sacan, se considera por hecho, por facto, y se le juzga al hombre sin considerar realmente si es legítimo, si es verdad o demás. O sea, siento que caemos del otro lado. Pero no es por sentirnos susceptibles ni demás, sino que siento que ya estamos al contrario. Pero dos cosas. O sea, acuérdense, hagamos más honor a lo que, o seamos más conscientes de lo que decimos. Tú dices, ¿los hacen más vulnerables? No. O sea, ahí cuidado. Y la otra es, eso que tú estás diciendo, ¿lo hicieron las feministas? O sea, eso de la extorsión, ¿eso es producto del feminismo? No. Entonces, separemos. Por eso mi insistencia con el capitalismo, con el neoliberalismo, para separar procesos, ¿no? Obviamente el sistema es un monstruo que desvirtúa, que distorsiona, pero eso no lo hizo el feminismo. Eso lo hace la... es que nadie le echa la culpa al feminismo, simplemente estamos planteando... Pero es que como tú lo ponías, sí parece que fuera como una derivación de... Ajá, y no, o sea, ahí responde a la corrupción, a la impunidad de este país, ¿no? Que son como procesos diferentes, ¿no? Yo creo que a lo que se refiere es que se intentó implementar una acción afirmativa con el tema de separar los vagones precisamente para mantener la seguridad de las mujeres, y se pervierten estos movimientos. O sea, a lo mejor no eran feministas las que estaban haciendo eso, pero sí son mujeres que se tenían que ver beneficiadas con un servicio para que estuvieran seguras, y en lugar de ocuparlo para lo que es, se aprovechan. Yo creo que es un tema de cultura. O sea, hay acciones que sí efectivamente se hacen para poner en un marco de igualdad a la mujer frente al hombre, y lo ocupan mal, ¿no? O sea, y así como eso hay muchas otras cosas, entre ellas pues ya ahí entra el tema del nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Y que no tiene nada que ver con un movimiento feminista, pero se aprovecha. Entonces yo creo que el comentario de Adrián va más encaminado a eso. Tendríamos que situar también cada una de estas cosas. No podemos comparar, me parece, ¿no? Estamos hablando de un sistema judicial, estamos hablando aquí de un movilidad, en fin. O sea, seamos más responsables con nuestras comparaciones. Y a final de cuentas, pues sí, o sea, no es el feminismo, ¿no? Y esto no quiere decir que no tengamos desacuerdos, o que tengamos que ser feministas a fuerza. O sea, son dos cosas diferentes. Pero les digo, más bien es entender los orígenes, las razones, las causas, las consecuencias, y ser muy consecuentes con lo que estamos diciendo. Y yo cerraría con esto. Vamos a sentarnos a estudiar, por favor, ¿no? Hacer eso es lo que nos da responsabilidad. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Los tribunales agrarios te agradecen a través de su magistrada presidenta, la doctora Elisa Gutiérrez, que por cierto, primera mujer dirigente del Tribunal Superior Agrario, y también de la magistrada Valderas Fernández, la representante de Equidad de Género en el tribunal. El tribunal ha puesto importante énfasis en este tema, y creo que estamos en pañales. Las pláticas que tú nos has dado en estos 4 días creo que han despertado mucho interés, mucha controversia, justamente porque se desconoce
mucho del tema, y creo que va a ser la primera de muchas semanas y de muchas acciones que vamos a estar implementando en este tribunal. En ese sentido, te hacemos un reconocimiento por parte de los tribunales. Muchas gracias.